Buenas tardes para todos. La grabación se ha detenido. Esta reunión está siendo grabada. Buenas tardes para todos. Disculpen, por favor, esperamos 5 minutos y damos inicio. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a la sección del día de hoy. Entonces, pues, adelante. Mientras esperamos a que se conecten los demás. Bueno, mi nombre es Valentina Restrepo Ramírez, pertenezco al capítulo interdisciplinario de óptica de Risaralda SIOR, el cual está vinculado a la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero darles pues una calurosa bienvenida y agradecerles por asistir a este tercer día del Encuentro Nacional de la Ciencia para la Inclusión ENESI. Les recuerdo que el evento irá hasta el 23 de octubre. Los lunes convergeremos en temas relacionados con la enseñanza, los miércoles con la astronomía y los viernes con la óptica. Por otra parte, les recuerdo que el ENESI está realizando una convocatoria para reconocer intervenciones pedagógicas en ciencias naturales que estén vinculadas con la inclusión. Estas pueden haber sido implementadas o planeadas para una futura aplicación. La convocatoria premiará el primer, segundo y tercer puesto. También los quiero invitar a que por favor compartan información sobre el ENESI para que así el evento pueda llegar a muchas más personas. Por favor recuerden apagar sus cámaras y micrófonos para tener una mejor experiencia el día de hoy.
En caso de tener dudas, pueden escribirlas en el chat o levantar su mano y posteriormente les habilitaremos el micrófono y nuestro conferencista del día de hoy la responderá en el momento. Pues sin más, demos paso al conferencista del día de hoy. Él es el doctor Samuel Serna, es doctor en Ciencias y Fotónica, ingeniero físico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es profesor asistente de la Universidad Estatal de Bridgewater en Massachusetts, Estados Unidos, y profesor invitado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Samuel es embajador vitalicio de la Sociedad Americana de Óptica en 2019. Tiene una amplia experiencia en temas de investigación relacionados con la fotónica integrada, óptica no lineal, materiales para fotónica, óptica ultra rápida, nanofabricación y cristales fotónicos. Sumado a esto, queremos contarles que Samuel es uno de nuestros más leales colaboradores, por lo cual para mí es un placer presentarle el día de hoy y haciendo honor a lo que ha significado Samuel para la creación y formación del ENESI, él nos hablará hoy sobre la luz, con la conferencia titulada La ingeniería para acceder a lo invisible. Bienvenido, Samuel, y adelante. Bueno, muchas gracias, Valentina, muchas gracias a todos por estar aquí. Veo que hay gente que todavía se está uniendo. Imagino que esto lo verán muchas personas en Facebook Live y todo por el estilo, así que bienvenidos a todos. Si lo están viendo en diferido, no duden en contactarme. Bueno, quiero empezar por agradecer al grupo de estudiantes, que es de hecho 2 capítulos estudiantiles, uno de Bogotá y otro de Pereira, por invitarme, por haberme invitado a participar en la organización del evento. He hecho parte hasta donde he podido de este proceso, que me parece bastante esencial. Es una iniciativa necesaria en la que hemos tardado bastante como campo, en particular la óptica y la fotónica. Entonces celebro que esta iniciativa salga de los estudiantes y haga que se muevan pues muchas más acciones en las esferas más altas. Entonces, bueno, muchas gracias al CIOR y al GOMA por toda la invitación y la inclusión de mi nombre en la organización de este evento. Y bueno, voy a compartir con ustedes entonces una presentación relativamente, ¿cómo decir?, básica en el sentido científico. Sé que muchos de ustedes, pues veo muchos nombres conocidos aquí, los saludo a todos también. Ya pues conocen el fundamento científico de lo que voy a hablar, pero quiero pues hacer conexiones más con lo invisible y vamos a ver pues eso cómo se traduce en términos ingenieriles y en términos de inclusión y diversidad. Quiero también enfatizar en el hecho de que a mí me gusta más, pues como doy en mis clases y en general, tener a alguien reaccionando del otro lado, o sea, que esto no sea como una grabación o un video o como una sesión de espiritismo donde pregunto a alguien está al otro lado, por favor manifiéstense. Entonces, por favor, usen el chat, pregunten cuando no tengan algo claro, pongan ideas, propongan ideas. Una de las primeras discusiones que tuvimos en el grupo fue en el nombre, y me parece que el nombre de encuentro da a esto su dimensión. Esto es un encuentro, es decir, donde no va a haber alguien que llega con todo el conocimiento y toda la verdad a transmitírselo a los demás, sino que hay alguien como moderador. En este caso yo soy el moderador hoy, pero todos estamos aquí construyendo juntos, ¿vale? Entonces es un encuentro de todos nosotros y vamos a ver qué ideas salen en la interacción que tengamos, ¿vale? Muy bien. Ok, gracias a todos. Veo todavía que hay gente que se está uniendo, así que bienvenidos a los que están llegando. Voy a empezar a compartir mis diapositivas. Por cierto, va a haber una segunda parte que es un taller. Tengo pues ciertos experimentos por allí donde voy a mostrar cómo manejamos la luz, cómo usamos la luz, algunos conceptos básicos como la difracción. No se preocupe que no voy a ir a las integrales, solo voy a mostrar algunos experimentos. Formación de imágenes, guías de onda, fibras, luz visible sobre todo, bueno, en fin. Ok, no veo a nadie. Bueno, hay gente saludando en el chat, muy bien, o sea, saludos a todos. Voy a empezar a compartir entonces mi pantalla.
Ok. Ahí, muy bien. Creo que ahí alcanzan a ver. Voy a compartir en pantalla completa. Tengo aquí el chat al lado. Vale. Ok, entonces mi charla se va a llamar Usando la ingeniería para acceder a lo invisible. Lo invisible en 3 aspectos en general. Uno es conversión energética. Todo lo que llamamos óptica tiene una conversión energética en algún lado, incluso nuestra visión. O sea, cuando nosotros vemos, lo que en realidad vemos se transforma en una señal eléctrica. Eso es lo que hacemos con cámaras, eso es lo que hacemos con otros dispositivos. Entonces, es un transductor que traduce la energía de los fotones en algo más. Entonces, vamos a ver cómo podemos usar la ingeniería para usar ese principio de conversión de energía para poder ver cosas que no se pueden ver normalmente, para poder ver detalles que no se pueden ver normalmente, cómo usar microscopios y telescopios. Entonces, este es un aspecto, ¿ok? El aspecto es la conversión de energía. Otro aspecto va a ser en longitudes de onda. El espectro visible es bastante limitado. Lo que llamamos el visible en los seres humanos va más o menos entre 400 y 700 nanómetros. Vamos a ver un poquito más en detalle eso qué significa. Pero en ingeniería nosotros usamos todo el tiempo, en nuestros dispositivos celulares, en nuestros controles remotos en las casas, las fibras ópticas que llevan el internet, son longitudes de onda que nuestro ojo no puede ver. Aún así, son longitudes de onda totalmente accesibles dentro de la ingeniería y usamos pues todos estos conceptos físicos bien conocidos desde hace bastantes años para hacer dispositivos que se puedan usar. El tercer aspecto es el tamaño. Entonces, uno es la longitud de onda, otro es la conversión energética y el último es el tamaño. ¿Cuáles son los tamaños que podemos ver? ¿Cómo acceder a lo invisible en cuanto a lo más pequeño? ¿Vale? Entonces, para eso voy a poner una diapositiva al final, celebrando pues el día de lo nano, que es hoy. Muy bien, entonces no duden de nuevo en poner preguntas en el chat, el moderador, la moderadora me va a colaborar pues ahí también con la selección de las preguntas. Muy bien. Mi nombre es Samuel Serna, yo soy originalmente pues de Colombia, de Río Negro, un pueblo en Antioquia. Allí en Colombia estudié mi pregrado en ingeniería física, entonces yo soy ingeniero pues de formación. Después me fui para Europa a hacer mis estudios de posgrado. Hice una maestría en Alemania y otra maestría en París, en el Instituto de Óptica de París. Me quedé en París haciendo mi doctorado en la Universidad de París Sud, que es uno de los logos que tenemos aquí. Vamos a ver si puedo mostrar mi puntero. Aquí está. Entonces aquí está el logo de la Universidad de París Sur. Después me vine para Estados Unidos a hacer un postdoc, una estancia de postdoctorado en el MIT. Y estando en el MIT, pues conocí las iniciativas que hay aquí en Bridgewater State University, que es donde estoy en este momento, y lo que pueden ver al fondo es uno de los laboratorios que tenemos para crear unos nuevos programas de los que voy a hablar más tarde. Esta red del MIT y de Bridgewater State hacen parte de una cadena mucho más grande que se llama AIM Photonics. AIM Photonics es una iniciativa de Estados Unidos en general para manufactura y creación de nuevos dispositivos en fotónica integrada en particular. Y nosotros estamos creando un laboratorio para la caracterización electro-óptica de diversos dispositivos en industria y en academia de todo el país. Estamos también buscando, pues, eso va a ser una iniciativa personal, colaboraciones internacionales, sobre todo con América Latina. Entonces, de eso voy a compartir un poco, pues, también en la presentación. Ahora, ¿cuál es la conexión con la parte de inclusión en personas con habilidades múltiples? O sea, a mí no me gusta usar el término disability o los que no están habilitados, sino más bien unas habilidades más diversas, ¿no? Yo soy nuevo en esto y en parte también por eso pues me llamó mucho la atención unirme al tema porque he aprendido bastante y tengo mucho por aprender. Me han gustado mucho las conferencias hasta ahora y creo que, bueno, estoy seguro que aprenderemos bastante en las conferencias que vienen. Entonces yo llego aquí con mucha humildad diciendo que hemos luchado bastante en términos de diversidad, más que todo en cuanto a la mujer, en cuanto a raza, a poblaciones pues negras e inmigrantes latinoamericanos aquí en Massachusetts, para incluirlos pues dentro de este desarrollo del programa y dentro de la fotónica y la óptica en general.
programas para inmigrantes, programas pues en general de diversidad de la comunidad LGBTI+, pero nunca había sido un centro de discusión esta parte de ver la diversidad desde este punto de vista, desde el punto de vista de las capacidades sensoriales múltiples. Entonces, como les digo, estoy aprendiendo bastante y sé que muchos de los que están aquí en la charla saben muchísimo más que yo respecto a eso. Entonces, mi idea es presentarles lo que sé hacer como ingeniero y pensar en ideas de cómo implementar esos dispositivos y esas teorías para hacer ambientes más inclusivos y que generen más inclusión en todas las poblaciones. Vale, ok, eso fue una introducción bastante larga, pero creo que era necesaria. Bien, voy a empezar un poco con la parte de la OSA. Yo soy embajador de la OSA, como hablaban. Hacemos parte de una red bastante grande de investigadores que incluyen más de 7.000 estudiantes y más de 350.000 profesionales en academia, industria y gobierno, o pues entidades gubernamentales. Y hay presencia de la OSA en más de 100 países. Entonces, esto de la OSA lo propongo más como una red que nos ayude a encontrar pues una catapulta para estas iniciativas que tenemos. Entonces me alegra bastante que esta charla la podamos hacer desde el esquema de la OSA y que podamos traducirla al inglés y que también pueda haber pues traducción de señas como ha pasado con algunas charlas y va a pasar en el futuro. Bien. Aquí esto no me está pasando la diapositiva. Creo que no, ahí está. Sobre los programas estudiantiles. Muchos de ustedes hacen parte de capítulos estudiantiles de la OSA. Lo sé pues porque conozco a bastantes de ustedes y ya he interactuado con ustedes en muchos ambientes, en muchos ámbitos. ¿Y qué es la OSA y quién maneja estos programas estudiantiles? Aquí pueden ver la presencia de los capítulos estudiantiles en el mundo. Esto ni siquiera está actualizado, es decir, deben haber más en este momento. Y se pueden imaginar lo que pasa. Entonces, yo, como les comentaba al principio, he estado en Europa y aquí en Estados Unidos y en Sudamérica, en diversas conferencias y en diversos eventos, y siempre he tenido la oportunidad de encontrarme con alguien de un capítulo local. Entonces, yo los invito a todos a que usen esta red, porque por lo general somos estudiantes, pues, bueno, son estudiantes, yo ya terminé esa faceta lastimosamente, pero son estudiantes bastante abiertos a invitarlos a los laboratorios, a pensar en ideas nuevas, a colaborar con muestras, a buscar programas de becas. Entonces, los invito pues a que hagan contactos entre ustedes aquí para esas visitas y estos eventos. Muy bien, aquí les puedo mostrar también quiénes están a cargo de esta parte estudiantil en la OSA. Entonces no duden en contactarlos y bueno, si necesitan alguna ayuda, para eso estamos los embajadores. Aquí está pues Curtis, Mary, Jen y Terrence. Terrence nos ayuda bastante en particular con este evento, apoyándonos desde la parte de la OSA y desde la parte de hosting para este evento en Zoom, en la plataforma Zoom. El programa de embajadores, para muchos de ustedes también que ya están terminando su ciclo de estudiantes. La idea general es tener 10 embajadores cada año. Este programa empezó hace 4 años, si no estoy mal. Entonces somos 40, 50 con los de este año, 50 embajadores. Somos de diversas regiones del mundo, diversos géneros, diversas creencias, diversos backgrounds en educación también, diversas edades. Estamos en diferentes partes pues, de la investigación, desde la academia, pasando por la industria y yendo pues también a las partes de gobierno, públicas y privadas. Entonces, también los invito a que visiten las bases de datos de los embajadores, porque para eso estamos. Son personas muy dispuestas a colaborar y de hecho tenemos una embajadora colaborándonos bastante en este evento que se llama María, que es de España. Y bueno, la cuestión de hacerla en español, que también es una cuestión de inclusión de los países hispanohablantes, hizo que pues muchos de los embajadores no tuvieran pues la oportunidad de participar en esta primera edición, pero estoy seguro que en las ediciones futuras pues va a haber la oportunidad, va a haber la ocasión de hacer traducción simultánea y todo por el estilo. Bien, no veo ninguna pregunta en el chat, entonces podemos pasar a otro tema que son los objetivos de desarrollo sostenible
de la ONU. No sé quiénes están familiarizados con esto, pero esto hace parte pues más o menos de toda la investigación que hemos estado avanzando, por lo menos en óptica y fotónica integrada. Estos son los 17 objetivos para el desarrollo sostenible y pueden ver que son bastante generales. Estamos hablando desde no pobreza, que es el primero. Eso habla mucho de accesibilidad y muchas personas con habilidades múltiples tienen el inconveniente adicional de no tener recursos económicos. Entonces, para poder acceder a incluso alimentación adecuada, pero no solo eso, sino también a educación y específicamente educación en ciencia, incrementa bastante esa barrera. Entonces, la accesibilidad es un punto esencial donde tenemos que trabajar como comunidad de la que hacemos parte. Pueden ver los demás objetivos, está cero hambre, bienestar, calidad en la educación, que también pues, puede ser uno de los centros para estas personas con habilidades múltiples. Igualdad de género, esto fue escogido pues como un punto fundamental para separarlo pues de cuestiones incluso raciales y otras cosas, porque pues la mitad de la población mundial son mujeres y han sido históricamente excluidas en general de los procesos sociales, en particular en la ciencia y mucho más en particular en la óptica y la fotónica. Cuando uno ve los cargos administrativos, cuando uno ve los tipos de premios, cuando uno ve los jefes de laboratorios, uno se da cuenta pues que hay un distanciamiento en género bastante importante que debemos para no usar el verbo atacar, que debemos to address, que debemos tener cuidado pues al mejorar pues esa situación. Bien, los dejo leer los demás, no voy a ir uno por uno, pero quiero hacer énfasis en el número 10, reducir las desigualdades. Para eso pues hay varios objetivos específicos. Uno de ellos es promover la inclusión universal, social, económica y política. Aquí podemos ver en la imagen que se hace una mención explícita a personas, pues, por ejemplo, con capacidades motoras reducidas o con capacidades visuales reducidas, ¿no? Entonces es un punto en el que debemos avanzar como humanidad, no solo como sociedad, no solo como científicos, sino como humanidad. Falta mucho por hacer. Aquí pueden ver pues la conexión donde pueden ir al enlace y ver diferentes iniciativas, unirse pues al avance que estamos haciendo en estos ámbitos. El segundo objetivo que quiero resaltar en esta charla es asegurar una igualdad en oportunidades y terminar con la discriminación. Eso es esencial y por eso lo pongo también en el centro. En las poblaciones con las que estamos trabajando y a las que nos queremos dirigir en estas conferencias. Como han insistido varios de los conferencistas hasta ahora, en particular Beatriz, a la que saludo si la está viendo en directo o en diferido, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, por eso también esto como encuentro, que sea un espacio para las personas con capacidades motoras reducidas, con capacidades visuales reducidas, para proponer iniciativas, para evaluar iniciativas propuestas por otros individuos, por otros científicos, pero en general, pues, de nuevo, para construir juntos. Muy bien. El tercer objetivo que quiero resaltar en esta charla es promover la igualdad en políticas sociales y fiscales. Como decía al principio, el objetivo número 1 de estos objetivos de desarrollo sostenible es no pobreza. Y también, como decía, es esa condición de pobreza o esa condición de límites en los recursos económicos vienen de políticas más generales. Es un problema sistémico, es un problema del sistema, digamos, capitalista occidental en particular, pues que es el que conozco mejor, pero en todo el mundo, donde se limita a través de estas políticas fiscales y estas políticas sociales aún más el acceso a estas poblaciones. Entonces, de nuevo,
la discusión está abierta y tenemos pues que hablar de este tema. No veo todavía preguntas en el chat, sino algunas afirmaciones. Gracias Valeria y José por los comentarios. Bien, antes de ir a la inclusión y la diversidad, quiero entonces conectar el punto anterior con políticas públicas. Las políticas públicas son un tema que los científicos en general evadimos, pero que no podemos olvidar. En este momento las condiciones climáticas, las condiciones políticas, las condiciones incluso de salubridad o de salud con la pandemia que estamos viviendo, ha obligado a los científicos a tomar mucho más estas banderas de las políticas públicas. Porque, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, en general, toda la ciencia se ha vuelto, lastimosamente, un problema político porque las mismas bases fundamentales están siendo atacadas. Entonces, creo que es importante nosotros como comunidad científica, en particular de óptica y fotónica, pero en general, de revisar esas políticas públicas. Siempre en miras, de nuevo, con las poblaciones más oprimidas, podríamos decir. Entonces, para eso estamos hablando de inclusión. Entonces, esa es la conexión ahí. Hay una conexión lógica entre políticas públicas y entre discriminación y exclusión. Entonces, hay que trabajar en esto. Y quiero poner pues aquí el ejemplo de que el chair o el líder del grupo de políticas públicas de la OSA es un amigo mexicano, se llama Carlos López Mariscal, que muchos de ustedes deben conocer, y él es también un embajador de la OSA. Entonces, si están interesados en este tema, me pueden contactar, lo pueden contactar a él. Estaríamos muy contentos pues de trabajar en iniciativas que tengan. Yo tengo varias, he estado un poco pues atareado, pero tengo eso como deuda. He estado en contacto con muchos de ustedes que están en esta llamada pues para iniciativas más locales y regionales en sus países. Queremos extender esto no solo pues a Estados Unidos, que es donde está pues la parte más fuerte, sino en particular a América Latina, pero en general pues al mundo, a todos los países que mencionaba al principio donde la OSA tiene presencia. Y pues la ventaja, podríamos decir, es que hasta ahora los científicos tenemos una voz relativamente respetada todavía en la mayoría de los países. Entonces, usar esas redes de científicos nos puede ayudar a cambiar varias políticas, en particular para la inclusión de personas con discapacidades o con capacidades motoras o visuales o auditivas disminuidas. Bien. Ok, veo más comentarios en el chat, pero no preguntas. Excelente. Ok, aquí pueden usar estos enlaces pues, para visitar las iniciativas que hemos tenido hasta ahora. Bien, hay otro grupo relativamente nuevo, y de nuevo pues lamento que tener que decir eso, porque pues, es una deuda de hace bastantes años, sobre diversidad e inclusión. Este grupo de diversidad e inclusión de la OSA, hay otro en el SPI, bastante activos ambos, hago parte de muchas iniciativas de ambos. Se ha enfocado sobre todo a la igualdad de género, que es pues una deuda, pues, la deuda más grande que tenemos en la ciencia, pero está abierto a todos los aspectos de inclusión, incluyendo pues por ejemplo queer in STEM, que es pues la comunidad LGBTI+, pero hasta ahora yo no conozco, no sé si alguien de la OSA esté por aquí o si alguien en capítulos estudiantiles sepa de una iniciativa institucional de la OSA con respecto a habilidades múltiples. Entonces, creo que esto va a servir bastante y voy a tratar de hacer lo posible pues para hacer llegar ese llamado de los dos capítulos en Colombia, pero de todos ustedes, capítulos más que todo latinoamericanos, a la OSA para empezar a hacer iniciativas pues más orientadas hacia estas poblaciones, ¿verdad? Muy bien. No veo ninguna otra pregunta. Okay, excelente. Uno de los reconocimientos que se empezaron a hacer desde hace 2 años y del que he hecho parte del comité los últimos 2, o sea, llevan 3 versiones, yo he hecho parte del comité en los últimos 2 años, es el reconocimiento a cualquier iniciativa de diversidad e inclusión.
Este año se lo ha ganado Arti Agrawal. Arti Agrawal trabaja en Australia, ella es de la India y también es una embajadora de la OSA. Entonces, de nuevo, si la quieren contactar a ella, tiene bastante conocimiento en diversidad de género, etcétera, etcétera. Otra de las ganadoras es Jennifer Burris. Ella tiene muchas iniciativas, sobre todo en la parte racial. Entonces, la inclusión pues, de inmigrantes, de comunidades negras aquí en Estados Unidos, que es pues, un tema bastante importante y bastante, ¿cómo decir?, del que esta sociedad pues, ha sufrido de manera particular, pero pues, en América Latina también sabemos que el racismo se vive constantemente y que pues, las poblaciones negras y las poblaciones indígenas también son excluidas de los laboratorios en general de óptica y fotónica. Entonces, tenemos que trabajar también en proyectos de inclusión para ello. El último reconocimiento que dimos este año fue para el Departamento de Física del St. Mary's College de Maryland, aquí en Estados Unidos igualmente. Recibimos algunas iniciativas de países diferentes a Estados Unidos, pero no recibimos ninguna de países latinoamericanos. Entonces, por eso también lo quería mostrar en esta charla, porque sé que mucho de esto es el desconocimiento de este reconocimiento. Entonces, este reconocimiento es para dar visibilidad a las iniciativas que ustedes tengan. Entonces, si quieren proponer alguna iniciativa de sus departamentos, alguna iniciativa de sus universidades, de sus capítulos estudiantiles, bienvenidas sean, porque esa es la idea, pues, demostrar que la diversidad no solo es de un país, sino que somos una comunidad, pues, mundial, que somos una comunidad dispuesta a trabajar y a evaluarse en los errores que hemos cometido. Bien. La pregunta es cómo podemos participar. Eso lo veo en el chat. Pueden entrar al enlace que les envío ahí. Les puedo enviar también esto en el chat más tarde. Vamos a tener un break y ahí les puedo mandar todos los enlaces. Y la idea es, sobre todo, que ustedes postulen a alguien más. O sea, no es que alguien se postule y diga, yo soy el más diverso, que otra universidad se postule y diga, yo soy la universidad más diversa. Sino que en general lo que recibimos son por ejemplo, estudiantes o profesores que dicen, yo quisiera reconocer el trabajo de mi colega, yo quisiera reconocer el trabajo de este grupo estudiantil, lo que hicieron fue esto, esto y esto, y recoger pues cartas de recomendación o cartas pues de motivación de personas afectadas, beneficiadas más bien, para usar pues otro verbo, beneficiadas por estas iniciativas. Bien, ¿alguna otra pregunta ahí? Que vayanme diciendo también si les parece que debo ir más rápido o si debo cambiar de tema, porque estoy cubriendo bastantes temas y pues esto es como, digamos, la deuda que mencionaba antes que tenemos como comunidad. Voy a revisar cuánto tiempo llevo y me van avisando también. Ok, bueno, tenemos bastante tiempo todavía. Esta es una de las iniciativas que más me ha gustado hasta ahora de la OSA y he propuesto varias veces extenderla. Y es lo que llaman una wiki editathon, que es pues como una edición, como en una maratón de Wikipedia. Muchos de los científicos no son o no somos, digamos, muy afines a Wikipedia en general, pero reconociéndolo, e incluso yo pues aquí voy a usar después varias imágenes de Wikipedia, porque pues es una fuente de información inicial bastante valiosa. Y la idea es que hay varios editores que verifican esa información. Entonces, la idea que surgió de esto, y esto es una iniciativa de la OSA, es reunir a muchísima gente, a toda la gente que esté interesada de todos los países, pues para hacerlo también en varios idiomas. Y en este en específico era para mujeres en óptica. Entonces se creó antes del evento una lista de mujeres en óptica de todos los países. Se recibieron pues todas las recomendaciones y todo esto para proponer, por ejemplo, biografías, premios, teorías, etcétera, etcétera, de mujeres en la óptica. Entonces lo que pensé es que esto es una manera fácil de trabajar desde casa, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, e inmediatamente yo hice una conexión natural, que me imagino que muchos de ustedes la están haciendo desde sus casas o desde sus laboratorios, y es, bueno, ¿por qué no hacerla, por ejemplo, para científicos mexicanos en óptica, o para mujeres científicas brasileras en óptica,
y esa en óptica es como un apellido, pero eso se puede generalizar, o sea, esto es verdad, como pongo ahí el número, 18% del 1.6 millones de biografías en inglés, y de hecho en inglés la situación es mejor, son mujeres, solo el 18%. Entonces, esto es pues impresionante. Por eso digo que tenemos una deuda enorme, enorme como comunidad con estas poblaciones que no se pueden llamar minorías, porque es que, por ejemplo, con el caso de las mujeres no son minorías, sino que son poblaciones reprimidas tradicionalmente del mainstream de la historia más contada. Entonces, proponer un wiki editatón de científicos vivos o de también en la historia científica con disabilities, con habilidades múltiples, como he venido llamando en esta charla, sería pues una iniciativa bastante importante e impresionante que podríamos tener como grupo. Entonces, si están animados, me cuentan y podemos empezar pues a organizar eso. Y no solo en América Latina, sino en general. Bien. Ok. Uno de los ejemplos pues, que quiero traer es, de nuevo, de los más reconocidos, y lo pongo aquí es porque fue bastante fácil encontrar información sobre él, y es pues uno de los ingenieros más celebrados, que es Thomas Alva Edison, al que llaman pues el inventor más grande de Estados Unidos. Y una de sus patentes es el fonógrafo. El fonógrafo es lo que se usó después para el teléfono y es, digamos, la semilla de lo que usamos hoy incluso para nuestros parlantes en los celulares y en los computadores y lo que estamos usando ahora, de hecho, para transmitir mi voz hacia sus computadores. Un dato importante y bastante esencial es que Tomás Alva Edison era sordo de un oído y tenía la escucha bastante disminuida en el otro. Entonces, él describía esa capacidad auditiva disminuida como una bendición, lo que aparece ahí pues en inglés. ¿Ok? Y eso lo llevó a inventar esto que llamamos el fonógrafo. Es para amplificar las señales auditivas, para poder escuchar con el oído que tenía limitaciones. Entonces, podemos usar la ingeniería para, esto es un ejemplo directo de cómo podemos usar la ingeniería para aumentar el acceso de todas las poblaciones. No veo a nadie en el chat, así que espero que todavía sigan ahí. A veces pasan mis clases igualmente. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Más rápido? ¿Más despacio? Porque aquí voy a cambiar de tema. Muy bien. Gracias, Frida. Gracias, Omar. Ok. Un poco acerca de mi trabajo. Sí, sí, cuéntame, Valentina. ¿Me escuchas? Sí, por ejemplo, Ana Rosso nos decía hace poco que la política de atención para población diversa que usan mejorar dificultades motoras, cognitivas, resultan focalizarse y no lo es en un derecho universal. Entonces, a pesar de ello, perdón por el ruido, sigue siendo políticas que son públicas, pero que resultan exclusivas también para ciertos sectores. Y en el caso de Colombia ocurre lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos actuar allí en el sentido de apoyar a la iniciativa de esas políticas? Pues es una pregunta abierta y obviamente yo no tengo la respuesta única, pero lo que puedo decir es que efectivamente en los diversos estados en los que he estudiado, las políticas son muy diferentes y el nivel de inclusión es muy diferente. Falta mucho trabajo y nos toca como ingenieros ponernos a leer leyes. Esa es mi invitación pues a todos. Hablaban en las charlas anteriores que en Colombia hay un montón de normas y leyes, etcétera. Y en España creo que era, o en un país, bueno, no recuerdo en cuál, había solo una que condensaba todo. Entonces, ese tipo de evaluaciones, sobre todo cuando esas leyes no se hacen, incluyendo
a esas poblaciones. Entonces es como, bueno, vamos a incluirlos poniendo una rampa. Entonces va a ser una obligación poner una rampa en todos los edificios públicos y en todas las universidades. Um, ¿Es eso en realidad suficiente? O sea, eso es más, como decimos en Colombia, pues un saludo a la bandera. Es más como, bueno, vamos a decir que somos diversos o vamos a decir que somos incluyentes porque tenemos una rampa para el acceso. Um, creo que creo que eso se traduce en políticas bastante profundas que incluyen cambios, que incluyen movimiento de dinero, o sea, becas, programas, visitas de ambos sentidos, es decir, de esa población a los laboratorios y de los laboratorios hacia la calle. O sea, nosotros como investigadores tenemos que salir a la calle y hacer programas pues, de demostraciones, de explicar la ciencia, de invitar a los, sobre todo a los más jóvenes a que hagan parte de nuestra comunidad. Entonces, sí, es una pregunta abierta que me gustaría replantearla al final. Entonces, sí, gracias por el comentario. Creo que eso lo comentó um, Ana Rosso y Valentina, pues lo complementa. Bien, un poco sobre mi trabajo. Y entonces mi trabajo ataca pues más hacia lo muy pequeño. Yo trabajo con fotónica integrada. Como pueden ver aquí, hay una persona, creo que esto se está moviendo solo, y no sé por qué. Yo trabajo en fotónica de silicio. La fotónica de silicio es básicamente lo que nos permite tener los celulares que tenemos hoy. La fotónica de silicio permite tener circuitos integrados impresos. Es una tecnología que se conoce desde hace muchos años. Esto se está cambiando solo, lo siento. Entonces va a ir y volver un poco. Tal vez me deba salir de la presentación completa. Pero bueno, la ventaja con esto es que toda la industria de la microelectrónica está basada desde hace 60 años en estos principios. Entonces ha sido tan perfeccionada que ya tenemos pues dispositivos estándares comerciales que llamamos celulares, que llamamos computadores, que llamamos transistores, que llamamos, bueno, en fin, todo lo que tenemos alrededor, televisores, todo esto se basa en la electrónica. Y la ingeniería electrónica hoy en día es normal escuchar ingeniería electrónica y la gente entiende de qué se trata. Voy a hablar un poco después de la ingeniería fotónica y eso todavía es como, bueno, ¿y eso qué significa? Entonces es como volver a la parte de ingeniería electrónica hace 50 años. Estoy seguro que hace 50 años cuando a alguien le mencionaban vamos a hacer un dispositivo electrónico, pues la gente estaba más familiarizada con corrientes eléctricas y con cosas así, pero no con circuitos impresos integrados. Entonces la idea nuestra es también volver natural que la gente hable de ingeniería fotónica. Bien, estos circuitos impresos, como ya están maduros, lo que llamamos maduros, hay una tecnología madura ya para la fabricación. La idea es usarlos para óptica y fotónica, no solo para electrónica. ¿Por qué? Porque los electrones tienen dispersión, porque los electrones tienen masa y se calientan cuando interactúan, es decir, tienen un bandwidth o un ancho de banda limitado, porque los electrones, bueno, hay un montón de cuestiones que limitan el uso de electrones o de la electrónica dentro de lo que usamos hoy. Eso es aún más evidente hoy en día con este mundo virtual en el que nos movemos. Entonces, el hecho de que ustedes me puedan estar escuchando mal en este momento, o de que cuando Valentina hable puede haber un eco, por ejemplo, todo eso viene de una saturación de la comunicación. Eso significa que hay algo, alguna parte del circuito donde todo está saturado. Entonces no hay una traducción propia de las señales. Entonces nuestra idea es decir, ok, los electrones son en realidad lo que más está limitando en este momento esa transmisión de información. Entonces, ¿por qué no irnos hacia una partícula, hacia un campo electromagnético que no tenga masa? Eso de no tener masa significa que no va a haber fricción, digamos, para ponerlo pues en algunos términos, entre ellas, entre esas partículas, y voy a poder tener, digamos, una autopista gigantesca, donde cada carril va a tener una frecuencia específica. Entonces voy a poder transmitir un sinfín de canales, y cada canal puede ser, digamos, una llamada. Cada canal, por ejemplo, aquí puede ser una llamada de Zoom, una llamada que viene de México, una llamada que viene de Estados Unidos, una llamada que viene de Madrid, y así yo las puedo distinguir fácilmente. Entonces, ustedes deben estar familiarizados
con que hoy en día todo esto de los data centers, y esta es la segunda imagen que tengo aquí, es básicamente basado en fibras ópticas. No es que tengamos en el océano líneas de cobre donde transmitimos la información, no, todo eso se hace ya con fotones. Entonces, la fotónica ya es, digamos, la economía dominante en la transmisión a largas distancias. ¿Okay? O sea, ya ni siquiera hay punto de discusión ahí. Ya la electrónica ha dejado paso solo a la traducción, digamos, de señales, que es lo que llamamos transceivers, pero para la transmisión de la información, es decir, para los canales de transmisión, los fotones ya son los dominantes. Nuestra idea, ¿cuál es? Es llevar eso a una dimensión más pequeña, que es lo que muestro aquí con las flechas, de 1 metro para abajo, que eso todavía sigue siendo muy electrónico. De hecho, por eso es que sus computadores en este momento tienen un ventilador, ¿cierto? Y si el ventilador se daña, entonces se les quema el disco duro. ¿Por qué? Porque eso es un desperdicio de calor generado por los electrones. Bien, José, gracias por el comentario. La óptica o las ondas electromagnéticas no solo me permiten moverme en frecuencias, que eso lo vamos a ver en el taller en unos minutos, sino también me permite moverme en diferentes tipos de modos. Entonces yo puedo acomodar la luz, así tenga la misma frecuencia, en un modo distinto, que puede o no interactuar de acuerdo a la ingeniería que haga. Entonces puedo tener muchos más canales de transmisión de información. Bien, podemos hablar de polarización. Entonces, si hay polarización distinta, entonces también puede haber una comunicación de la información mucho más grande. Entonces, toda esta banda, como nos gusta decir, es, digamos, los electrones todos son del mismo color y del mismo sabor. En cambio, los fotones tienen todos los sabores y todos los colores que queramos. La limitación viene aquí es en el material. Entonces, hay una parte fundamental en la ingeniería fotónica, que es la ingeniería de materiales. ¿Ok? Bien. Aquí pues hay varias aplicaciones también sobre Lab on Chip y Fundamental Research o investigación básica en cuántica, en biosensado, en pinzas ópticas, en fin, hay un montón de aplicaciones ahí de las que me gustaría mucho hablar, pero no tengo tiempo. Bien. Ok, y decía pues que quería hablar sobre mi trabajo. Aquí esto está automáticamente moviéndose. Entonces aquí hablo de varias aplicaciones en óptica no lineal, que es, digamos, el campo en el que me muevo. Todas salieron en un solo slide, entonces siento pues el bombardeo de información. Pero la idea es usar luz para controlar luz. Y ese es otro problema de ingeniería, ¿vale? Entonces, siento mucho pues que esto está cambiándose solo, entonces estoy tratando de devolverlo cuando puedo. Entonces, la idea es que cuando yo llego con un haz de luz bastante fuerte, lo que hago es perturbar la nube de electrones en los átomos. Entonces, todo esto es interacción luz-materia. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego con un campo electromagnético, mi campo eléctrico, que es el predominante sobre el magnético, va, digamos, a pegarle un golpe fuerte a la nube electrónica, la va a deformar y esa deformación me va a ayudar a generar otro tipo de luz. Por eso muestro aquí en una de las imágenes que hay un haz de entrada bastante potente que llamamos el bombeo, el haz de bombeo. Eso golpea los átomos que hay aquí. Esos átomos cuando se desexcitan generan otro tipo de luz y por eso puedo decir aquí que genero un arco iris. Esto es solo para denotar que son frecuencias diferentes, que son longitudes de onda diferentes, ¿vale? Entonces yo puedo hacerlo con la luz y miren que aquí no hubo ninguna participación de electrodos. Esto es un fenómeno puramente de solo óptica. Entonces, una interacción luz-materia, pero es el fotón el que genera el driver. Es el fotón el que me limita la velocidad de modulación. ¿Vale? Ok, entonces por eso es que no estoy limitado por eso. Imagínense entonces que cuáles son las frecuencias típicas que tenemos con electrónica. Son en este momento en lo comercial en el orden de los gigahertz. Subir más de 100, 120 gigahertz es muy complejo, sobre todo cuando se tienen varios canales. Y esto me está desesperando un poco, así que voy a salir de la pantalla completa para mostrarles esto así por un segundo. Bien. Entonces miren que no hay electrodos. No hay limitación en gigahertz.
Lo que me limita aquí es la vibración del campo eléctrico, que la vibración del campo eléctrico en frecuencia, como ustedes pueden imaginarse, ¿sí? Es la oscilación. Aquí la frecuencia entonces de los fotones está en el orden de los terahertz. Tera es 3 órdenes de magnitud más grande que el giga. Es decir, en principio, pero esto todavía no es comercial, ese es mi objetivo, digamos, volverlo comercial. Pero hay varios, pues, challenges o retos todavía que hay que cubrir. Pero en principio, podemos llegar a 1000 veces una velocidad más alta de la que tenemos hoy en día. ¿Ok? Una pregunta es: ¿qué papel juegan los electrodos? Los electrodos lo que van a hacer es cambiar el índice de refracción de la onda. Es decir, cuando tengo, del material. Aquí tenemos una guía de onda, ¿no? Que es lo que muestro aquí en verde. Creo que alcanzan a ver. Entonces, la idea es poner un electrodo aquí y un electrodo al otro lado y generar una polarización que va a cambiar el índice de refracción de esta guía de onda. Ese cambio de índice va a hacer que la luz se vaya por un camino o por otro. Y así puedo generar unos o ceros. Bien. Entonces, esos son, de hecho, lo que llamamos interferómetros de Mach-Zehnder, y es tener en un brazo los electrodos y en el otro no. O, bueno, pueden haber otros electrodos pues también para calibrar. Y modular significa que cambiar constantemente el índice de refracción, exacto, moduladores electro-ópticos, y cambiar el índice de refracción para generar interferencias o destructivas o constructivas, que son en últimas en información o en informática o en telecomunicaciones, unos y ceros. ¿Vale? Y como te puedes imaginar, entonces cuando se tienen esos electrodos, lo que me limita a eso es la velocidad de los electrones para cambiar el índice de refracción. Entonces estoy limitado por la electrónica para modular. Bien. Ok. Bueno, esa es una de las aplicaciones, pero hay un montón más jugando con esas interacciones luz-materia. Aquí pues pongo una lista, pongo las referencias, muchos Nature Photonics, muchos Optics Express. Entonces pueden ver que esto es, digamos, estado del arte. Otro de los puntos al que quiero pasar ahora es el programa que estamos montando en fotónica en ingeniería fotónica y óptica. Como les decía antes, muchos de ustedes pueden decir: ¿y eso qué significa? ¿Y eso para qué sirve? O bueno, ¿y eso sí tiene cabida? O, bueno, ¿y esto qué es lo que hacen ustedes? Por lo general, cuando uno dice óptica, en muchos de los países, incluso de habla inglesa, lo que se piensa es en lentes y en oftalmología, que es una parte fundamental de la óptica. Entonces, no quiero pues decir que no hace parte de la óptica, pero no está limitada a eso. Lo que hacemos en óptica y fotónica es usar o tratar de usar todo el espectro electromagnético. Es decir, no solo el visible y no solo para formación de imágenes, sino también rayos UV, rayos X, infrarrojo, infrarrojo medio, para espectroscopía, para telecomunicaciones, para LiDAR, para Quantum Telecommunications. Un montón de aplicaciones, pues, que están creciendo bastante y que muchas de ellas ya son comerciales. Entonces, hay una necesidad de profesionales en estas áreas. Eso lo notamos aquí, sobre todo en Massachusetts, donde no hay ningún programa en ingeniería fotónica. Hay varios programas, hay uno en Florida, hay otro en Indiana, hay otro en California, pero aquí en la costa noreste no había ninguno. Y hay un montón pues de industrias aquí en Massachusetts, en Nueva York, en Connecticut. Entonces nos dimos cuenta que faltaba bastante pues la creación de un programa de este estilo. Entonces los invito a que vayan a esta página, pongo el código QR, porque pues entiendo que no pueden copiar y pegar el enlace, entonces pues le pueden tomar una foto ahí y entrar al enlace y ver pues la iniciativa y dónde estamos. Lo que menciono aquí es cuál es la idea con la fotónica. Es, en lugar de usar electrones, usar fotones para tener menos consumo de energía y tener mejores anchos de banda, como les mencionaba pues al principio. ¿Y qué hacen esos ingenieros? Los ingenieros lo que hacen es diseñar y desarrollar dispositivos para emisión y detección y modulación en fotónica en general, pero en fotónica integrada en particular, que es lo que yo hago. Bien, como les decía, este pues es el único programa de aquí del noreste de Estados Unidos, y pues estamos bastante orgullosos en particular porque es una universidad pública.
Sé que muchos de ustedes trabajan o estudian en universidades públicas y eso hace parte pues también de la accesibilidad. O sea, es un deber dentro de pues un concepto personal volver accesible en instituciones públicas este tipo de tecnología, este tipo de programas. Entonces nuestra idea es que también esto se traduzca en inclusión de personas pues con habilidades múltiples. Bien. Ok, pues aquí hay varias información sobre los equipos, eso se los voy a mostrar más tarde, entonces no voy a explorar mucho aquí. De hecho, lo que tienen al fondo de mi presentación es parte de los laboratorios, se los voy a mostrar más tarde. Esto es pues equipo y mesas ópticas de varios millones de dólares que están listos pues para ser usados y para colaboraciones, sobre todo con ustedes en América Latina. Bien. Ok, ¿cuál es la diferencia entre fotónica normal y fotónica integrada? Esa es una buena pregunta y hay variado debate sobre qué es óptica, qué es fotónica y ahora incluso pues más entre qué es fotónica normal, entre comillas, y fotónica integrada. Digamos que como yo lo veo, es que la fotónica normal es el uso, por ejemplo, de fibras ópticas, el uso de transceivers, el uso de fotónica guiada pero en fibras. Eso no es integrado. Lo que llamamos integrado nosotros es en dos dimensiones, en circuitos impresos. Entonces, cuando vamos a fotónica integrada son necesariamente pues circuitos CMOS, en silicio, en nitruro de silicio, en germanio. Entonces, esa sería pues la diferencia fundamental. Gracias por la pregunta. Bien. Ok, aquí pueden ver pues varios de los montajes en los que he trabajado. Y este lo quiero mostrar en particular. Vamos a ver si puedo ver el apuntador láser. Esta es la imagen de una cámara infrarroja. Esta cámara infrarroja apunta aquí está, apunta a esta red de difracción. Yo lo que uso aquí es un láser de Erbium y el Erbium emite a una longitud de onda de 1550. Recuerden que al principio les dije que nuestro ojo solo capta más o menos entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Si mi longitud de emisión aquí es de 1550, no la voy a poder ver con mi ojo. Pero para eso puedo usar la ingeniería de nuevo, ingeniería de materiales, ingeniería electrónica, ingeniería computacional, para generar este dispositivo que llamamos cámara infrarroja. Y puedo traducir esa longitud de onda que no veo en una longitud de onda que sí veo en esta pantallita. Entonces se pueden imaginar todas las conversiones energéticas que hay también. Hay una luz infrarroja que se convierte en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viene a la pantalla y la pantalla lo que va a hacer es traducir esa información eléctrica en información óptica, en fotones nuevamente, pero ahora estos fotones están en el rango del visible. Bien, ok, entonces piensen en esto también, que en realidad pues aquí todo el mundo, todos los seres humanos tendríamos una discapacidad, o sea, tenemos una capacidad limitada de ver el infrarrojo. Bien, ahora, ¿cómo usar este tipo de dispositivos para incluir a las personas que tienen limitación, digamos, como daltonismo o como una limitación, digamos, en intensidad, que requieren pues una luz más intensa o, en fin, como digo, no soy un experto, espero que me corrijan y que me ayuden a aprender más en el chat y en las discusiones. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Aquí tenemos bien, o sea, todavía tenemos como 10 minutos. Muestro un poco más sobre los dispositivos que tenemos e imagínense, yo tengo que alinear todo esto en una longitud de onda que yo no puedo ver. Entonces, para eso necesito usar otros dispositivos que me ayuden. Bien, ok, perfecto. Ok, como les decía entonces inicialmente, y para conectarlo con una de las preguntas, es que en la fotónica integrada trabajamos con elementos muy pequeños, con nanofotónica, con microfotónica, con microelectrónica. Entonces, eso juega un papel importante en la caracterización, eso trae un montón de física y un montón de ingeniería, en la ciencia de materiales y en el diseño de estructuras. ¿Okay? Estos tres son independientes, pero complementarios. Aquí pueden ver una imagen de dispositivos que yo fabriqué y que sigo fabricando, pues, para atrapar la luz. Entonces, mi idea es atrapar la luz
en diferentes estructuras nanofotónicas. Como pueden ver, estas distancias son de 2 micras. Esto de nuevo es invisible, yo no lo puedo ver. Entonces puedo decir de nuevo que no tengo la habilidad, que estoy discapacitado para ver estos elementos, pero para eso puedo usar la ingeniería, para eso puedo usar la física y tener un dispositivo que se llama el microscopio electrónico. Entonces puedo usar electrones que tienen una longitud de onda más pequeña que el visible, que los 400 nanómetros, que puedo ver, que es el mínimo que puedo ver, que puede ser traducido en el visible, que es lo que les estoy mostrando aquí, por eso ustedes lo pueden ver en la foto, a esas estructuras. Entonces pueden ver el nivel de precisión al que podemos llegar ahora con la ingeniería nanométrica, de hacer cuadrados, de hacer círculos, y todo esto sirve para hacer ingeniería de bandgap, ingeniería de emisión, ingeniería de detección, pérdidas, electrónica, óptica, en fin. Una cosa muy interesante en esta estructura aquí, que me gustaría pues conversar con ustedes un poco después, en otro espacio, es que esto se llama un cristal fotónico. Este cristal fotónico se diseña para que la luz viaje más despacio. Entonces yo puedo generar estructuras experimentales que aumentan artificialmente, son metamateriales, artificialmente, la velocidad de grupo de la luz. Entonces yo puedo crear la luz, que la luz se propague más lentamente. Eso es bastante útil en telecomunicaciones, por ejemplo, que son las líneas de retardo. Entonces cualquier persona aquí que tenga experiencia en ingeniería electrónica, pues puede saber que eso es fundamental. Y esas interacciones luz-materia en guías lentas, guías de luz lenta, nos ayudan a incrementar esa interacción luz-materia. Bien, eso pues nos economiza un montón de potencia para los efectos no lineales. Muy bien. Ok, puedo ver aquí, ok, una foto de un rendering. Esto es pues como una cosa artificial donde quiero mostrar más o menos los diseños a los que llegamos. Pero no tenemos acceso visual con nuestros ojos a este tipo de dispositivos. De hecho, ahorita les voy a mostrar en el taller también varios dispositivos impresos a los que no podemos tener acceso, y para eso necesitamos microscopios, bien sea ópticos o incluso mejor electrónicos, que tienen mucha más resolución. Bien. También vamos a abordar un problema fundamental que es en el tamaño, de cómo inyectar la luz propiamente. Se pueden imaginar que cuando hablamos de lo muy pequeño, es tomar la luz y reducirla a un tamaño súper pequeñito, que es lo que llamamos sublongitud de onda. Recuerden, la longitud de onda que estoy trabajando aquí es 1550 y estamos hablando de tamaños de guía de unos 400 nanómetros más o menos. Entonces estamos hablando de más o menos un tercio de la longitud de onda y quiero meter la luz en ese dispositivo pequeño. Entonces hay un problema fundamental en la óptica integrada, en la fotónica integrada, y es cómo acoplar la luz. Es un problema todavía abierto en el que muchos grupos de investigación, incluyendo el MIT Bridgewater State, estamos trabajando en ciencias de materiales, en ingeniería en general, para cómo optimizar este tipo de acoplamiento de luz. Bien, aquí pueden ver entonces que por el tamaño, solo cambiando 50 nanómetros el tamaño de estas guías, todo el confinamiento de la luz cambia drásticamente. ¿Drásticamente qué significa? Aquí pueden ver la interacción en las paredes, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, a diferencia de la electrónica, cuando hago ingeniería fotónica y diseño fotónico, tengo que tener en cuenta que ese campo electromagnético no está atrapado totalmente dentro de esa guía de onda. Hay una parte que es evanescente, que llamamos, y esas son las colitas que tienen aquí en los dos extremos de la guía de onda. Eso es bastante problemático, pero también es bastante útil. Lo que hacen esas colitas es interactuar con el medio ambiente, con el ambiente, con el environment que hay. Eso nos va a permitir, entonces, diseñar, por ejemplo, dispositivos de sensado. Toda la sensórica que tenemos en este momento en fotónica integrada es jugando con el diseño de este campo evanescente. Bien, entonces aquí pueden ver que por el tamaño, que son tamaños que ya puedo controlar en las salas blancas, en las salas limpias que tenemos, puedo jugar también con el diseño de qué tanta potencia quiero confinar y qué tanta no. Bien, ok, excelente. Ahí es lo que mencionaba pues verbalmente, el campo evanescente. Aquí pueden entrar a esta página, si quieren pues pueden tomar una captura de pantalla o algo así, porque sé que el tiempo
ya se me está acabando. Pero estos son pues varios módulos que llamamos módulos virtuales que estamos desarrollando en el MIT para que las personas en general de colegios, de universidades, e incluso en sus casas puedan jugar. Esto es como este tipo de juego donde las personas pueden acceder a lo inaccesible en lo visible. ¿Sí? Entonces la idea es que puedan ver, que puedan diseñar ellos mismos en un esquema, digamos, más tipo juego virtual, puedan ver cómo diseñar, digamos, un bending, una curvatura que optimice, digamos, la transmisión. Por ejemplo, el segundo. El tercero es, cuando pongo dos guías juntas, van a empezar a hablar. Eso es lo que llamamos cross-talking. Van a empezar a hablar entre ellas y van a transmitirse la energía electromagnética una a la otra. Entonces, de acuerdo a la longitud de esa guía de acoplamiento, voy a tener 100%, 50-50, 80-20. Eso también hace parte de la ingeniería. Se pueden imaginar que es un circuito, tengo luz en uno de los brazos, digamos, y de acuerdo a esta longitud puedo diseñar qué tanto va a haber a la salida. Y así dentro de mi circuito integrado puedo distribuir la potencia como yo quiera, con un control nanométrico de la cuestión. Entonces se pueden imaginar el poder que tenemos. Cuando la luz ya está dentro, como les decía, el acoplamiento es un problema fundamental, pero ya cuando la luz está dentro, el nivel de control que tenemos ingenieril es bastante bueno hasta ahora. Bien. Aquí hay varias acciones pues para América Latina, ya pues para conectarlo con otro tema y para ir terminando. De esto podemos hablar más tarde, pero yo los invito a todos a que extiendan su conocimiento. Sé que ustedes tienen pues un conocimiento mucho mayor al promedio. Entonces los invito a que salgan de nuevo, a que interactúen con la gente, a que interactúen también si pueden, con los policy makers que llamamos, con las personas que hacen las leyes, para crear pues un ambiente más inclusivo en la ciencia. Bien. Ok, para hablar un poco de la actualidad, esto pasó esta semana, los premios Nobel de este año fueron para ellos tres, para Penrose, Jensel y Gies. No sé si ni siquiera estoy pronunciando bien sus nombres, pero sé que fue sobre la teoría y la observación de agujeros negros. Penrose predijo la parte teórica y Jensel y Gies hicieron la observación. Entonces, eso es un avance gigantesco ya para incluir en el Premio Nobel de Física a la parte experimental también. Entonces, es un complemento bastante bonito entre la parte matemática, física e ingenieril. Dentro de esa parte ingenieril quiero resaltar que se le ha premiado pues a una mujer como debía ser y que típicamente pues un escenario como el que vivimos este año es donde han sido excluidas tradicionalmente. Entonces, quiero pues celebrar ese premio Nobel y quiero resaltar pues una de las frases de ella para las jóvenes investigadoras, que veo muchas aquí en esta charla, pues, incluyendo Valentina, Jimena y Daisy, muchas de las, Milena, todas las mujeres, y me faltan muchos nombres, y pues Frida, que sigan esa motivación y que es posible, que las cosas están cambiando, que con su ayuda pues también estamos cambiando la cultura dentro de la ciencia y la ingeniería. La idea también es extender esto no solo al género, sino también a las habilidades múltiples, ¿verdad? Muy bien. Ok, también pues, el Nobel de Química, que fue dado pues a dos científicas bastante reconocidas de Estados Unidos y de Francia, y para resaltar también la parte ingenieril, la parte de cómo podemos acceder a lo invisible, al genoma, que es lo muy pequeño, y cómo podemos acceder a los agujeros negros, que es lo muy grande. Y la óptica y la fotónica están detrás de un montón de esas tecnologías, de microscopía en fluorescencia, de óptica adaptativa, que de hecho los dos premios Nobel dijeron que el desarrollo de la óptica adaptativa fue lo que permitió experimentalmente esas medidas. Bien, bueno, un dato histórico, que esto pues lo he tomado de Facebook, es que solo 4, ahorita puedo volver al 29, sí, eso lo voy a poner en el taller, lo podemos poner en el descanso.
solo 4 mujeres han sido premiadas y pueden ver la distancia de años que hubo entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera. Y las historias son fascinantes de cómo Marie Curie y María Coppermeyer tuvieron que pelear literalmente para ser incluidas. Y en principio eso no debía ser así, ¿verdad? Entonces, bueno, es bastante importante ver que ese gap de 60 años está cambiando y que estamos pues siendo más inclusivos en ese aspecto. Algo que quiero resaltar es el trabajo de Donna. Donna ha sido pues, Donna Strickland, la premio Nobel de 2018, hace parte del Comité de Políticas Públicas de la OSA. Entonces, para que se animen también a trabajar en esas iniciativas, desarrolló una técnica con Gerard Moreau que se llama Chirp Pulse Amplification. Y ese desarrollo, de hecho, fue el que inspiró muchos de los desarrollos que yo pude hacer en mi tesis y en los que sigo trabajando hasta ahora, que es jugar con un pulso y hacerlo pues mover en diferentes frecuencias, o sea, mandar una frecuencia antes que la otra. Bien, entonces pues quiero ya solamente celebrar la contribución de las mujeres en la ciencia y que sin eso pues en particular en mi caso no hubiera sido posible. Bien, las últimas diapositivas ahora sí prometido. Para volver al inicio, es cómo acceder a lo invisible desde los 3 puntos que quería abordar: la conversión energética, la longitud de onda y el tamaño. Conversión energética. Quiero poner este ejemplo aquí con los debidos créditos. Esta es una colaboración entre el Exploratorio y Khan Academy. Si quieren montar algo así, me cuentan porque es un dispositivo muy barato. Me encantaría pues verlos a todos ustedes yendo a las escuelas, a los colegios explicando esto. Como pueden ver aquí, hay una radio que está conectada vamos a ver si puedo hacer el puntero, que está conectada a una batería y a un circuito en paralelo. La batería es solo para amplificar la señal eléctrica, porque la del AC del radio no es suficiente para iluminar el LED. Es todo. Entonces no es sino conectarlo en paralelo y de acuerdo a lo que se esté hablando aquí, que es una señal AC, es una señal eléctrica de nuevo. Entonces recuerden lo que habíamos dicho antes. Mi ojo, de hecho, convierte los fotones en una señal eléctrica que se va por las neuronas. Aquí lo que está pasando es una señal auditiva que se vuelve una señal eléctrica. Esa señal eléctrica la transmito por este circuito y va a alimentar un LED. De acuerdo a la intensidad auditiva, sonora, que va a salir de aquí, esta intensidad lumínica va a cambiar. Entonces miren que hay una relación, hay una traducción de un fenómeno físico en otro. Entonces se pueden imaginar que una persona que no puede escuchar puede usar un dispositivo visual para traducir lo que está pasando, para saber cuando una persona está hablando más fuerte, más pasito, qué tipo de tono tiene. Entonces para eso pueden usar, por ejemplo, colores diferentes, en fin. Entonces pensar en la ingeniería para incrementar la accesibilidad. Aquí al final de este circuito hay una celda solar. Esta celda solar convierte esa señal fotónica, esos fotones que llegan, es el efecto fotoeléctrico, muy conocido y de hecho fue el Nobel de Albert Einstein. Muchos creen que es la relatividad, pero no, en realidad fue un efecto óptico. Convierte los fotones en electrones. Esos electrones luego pasan a este circuito y ese circuito viene a una radio. Entonces, miren, estamos yendo de lo sonoro a lo eléctrico, a lo fotónico, a lo eléctrico, a lo sonoro. Cierro el circuito. Bien. Entonces, imagínense cualquier persona con capacidades múltiples que pueda ver mejor de lo que puede escuchar y que tenga la habilidad de cambiar eso, por ejemplo. O para ir, por ejemplo, al código braille, que pasa al tacto. Una persona que no puede ver, transferirlo pues a lo que se puede tocar. El fonógrafo, que usa, digamos, cambios en la superficie para traducirlo en ondas sonoras. En fin. Entonces, miren que podemos jugar con la física a través de la ingeniería para hacer esas traducciones. Bien. Siguiente. Aquí también pues pueden tomar una foto o QR code scan de esta aplicación. También se los voy a compartir más tarde. Y es un software libre que lo que hace es usar inteligencia artificial para traducir señales sonoras en luz. Entonces, cuando ustedes empiezan a jugar con este lugar, con este sitio en internet,
pueden empezar a cambiar el tono, por ejemplo, pueden modularlo, y con esa modulación van a ver que la luz cambia, bien sea de color o de nivel. Bien, entonces yo los invito a jugar con eso y hacer pues pruebas, por ejemplo, con algo que no puedan escuchar, poner el micrófono y ver qué es lo que está pasando para ver si pueden traducir eso, esa sensación visual en algo sonoro. Bien, ok. Longitud de onda. El espectro electromagnético es bastante amplio. Bien, al que tenemos acceso es solo esta partecita. La óptica y la fotónica, de hecho, es la partecita de aquí. Aquí estoy incluyendo también el ultravioleta. Y esto lo agrego pues aquí con el respectivo crédito, es porque el ultravioleta se usa mucho en medicina, porque es donde el agua vibra. Entonces, todo lo de ADN, todo lo de, en fin, un montón de aplicaciones se manejan ahí. Pero como pueden ver, el acceso que tenemos, la accesibilidad que tenemos visualmente es bastante limitada. Bien, entonces así tengamos la mejor visión del mundo, nuestro ojo está limitado para el espectro electromagnético. Lo que hacemos entonces es desde la física y la ingeniería trabajar en dispositivos de emisión, transmisión y detección en las otras longitudes de onda. Mi trabajo se centra sobre todo en el infrarrojo, ¿bien? Que es otra partecita relativamente pequeña del espectro electromagnético, pero hay campos gigantescos en rayos X, en ultravioleta, en rayos gamma, en la radio, en microondas, en rayos cósmicos. Entonces, centrarse en uno de esos es la misma física, porque las ecuaciones de Maxwell son escalables, entonces las ecuaciones de Maxwell son válidas para todos, pero los problemas de ingeniería son totalmente distintos, porque estamos hablando de materiales distintos, estamos hablando de escalas distintas, estamos hablando de energías distintas. Bien, ok, otro ejemplo aquí, que también tomé de Wikipedia, para cerrar un poco pues lo que había dicho al principio, son los tamaños relativos de las frecuencias que estamos trabajando. Bien, esto se me está cambiando otra vez, perdón. Bien, entonces aquí pueden ver que los humanos estamos en esta escala, pero tenemos acceso a ondas electromagnéticas del tamaño de edificios, pero también tenemos acceso a ondas electromagnéticas del tamaño de átomos. Sí, entonces podemos jugar con un montón de ingeniería ahí. Lo que sigue pues en la próxima diapositiva es que aquí en lo humano, miren que lo que se representa en la página de Wikipedia, que es la que mucha gente va a visitar, cuando busca espectro electromagnético, sale el humano representado como un hombre y una mujer tradicionalmente blancos, sin ninguna, digamos, discapacidad motora o discapacidad visual obvia. Y de hecho esta es la imagen que se envió en uno de los satélites para representar la raza humana. Entonces pueden imaginarse que incluso en detalles, comillas detalles, porque son bastante importantes, se excluyen a muchísimas poblaciones de la historia, de la física, de la ciencia. Entonces yo los invito también a todos a que tengan mucho cuidado, cada vez que tengan ejemplos en sus clases de física o algo así, en mirar quiénes están representados ahí, qué personas, si siempre se habla de misiles o de bombas bueno, en fin, de nombres tradicionales de otros países, de qué países son, de qué raza son. Bien, ok. Entonces aquí pongo algo por encima, poniendo una imagen pues de la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de un grupo argentino y decir, pues bueno, lo humano es mucho más general que la imagen que teníamos aquí, ¿no? Entonces sería pues mucho más para hablar de escalas que incluso que debería ser en principio ajeno a esta discusión de raza, de género, ¿verdad? Miren que tiene sus consecuencias. Entonces hay que tener los ojos abiertos para ese tipo de exclusión implícita sistemática. Bien, ok. El último punto entonces es el tamaño. Ya con esto pues sí quiero terminar. Celebrar pues el Día de lo Nano. Hoy es el Nano Day. Los invito también a visitar la página del MIT Nano, que es una de las áreas limpias en las que trabajo también, relacionando pues la tecnología que tenemos hoy en día, el acceso que tenemos hoy en día con los dispositivos ingenieriles para poder ver. Entonces eso es comillas ver, porque no lo podemos ver, ¿no? El coronavirus, que el coronavirus es aproximadamente 80 nanómetros en diámetro. Imagínense antes del descubrimiento, o bueno, del desarrollo, digamos, de los microscopios electrónicos, por ejemplo,
no hubiésemos podido saber que la forma del coronavirus es así. ¿Ok? Entonces, mire que todo entra en conexión. O sea, toda la ciencia que estamos desarrollando en este momento está basada en dispositivos ingenieriles que nos permiten ver lo invisible. ¿Ok? 13 nanómetros es aproximadamente la longitud de las proteínas que protegen el virus, que de hecho eso es lo que atacamos cuando usamos, digamos, el antibacterial. Lo que usamos para el antibacterial es diluir la grasa que protege estos lípidos que protegen al virus, y así el virus pues queda expuesto al oxígeno, etcétera, etcétera, y así se desactiva, que llamamos. Muy bien. Los 40 nanómetros del virus de ADN para el COVID vaccine. Entonces, mire que necesitamos también acceso, no solo para entender la enfermedad, sino también para acceder a las potenciales curas. Y también pues para los tapabocas que usamos pues en estos días para protegernos también. Ok, bien, creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces con esto quiero terminar, entre comillas, pero terminar diciendo que hay muchas cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, así que este encuentro sea un lugar especial para ese compartir de ideas. Algunas conversaciones pueden ser difíciles, algunas conversaciones nos pueden llevar a ver que somos parte del problema, pero eso también hace parte de la generación de soluciones. Cuando yo visito pues lo que he hecho como investigador, me he dado cuenta cada vez más de lo excluyente que he sido, ¿no? Entonces, haber ejercido, digamos, o haber reproducido políticas de discriminación no lo hace a uno algo monolítico, algo que no cambia. Lo importante aquí es reflexionar en dónde fue eso, cómo lo puedo mejorar, y lo que pongo aquí, especialmente acciones. Bueno, ¿y ahora qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos para bienvenir a todo el mundo? ¿Qué hacemos para que todo el mundo sea escuchado? ¿Qué hacemos para que la ciencia pueda triunfar y seguir creciendo como lo ha hecho? Aquí recomiendo pues una lectura que se llama Soñar Justicia Social, digamos, para personas con habilidades múltiples. Es un campo que está creciendo bastante aquí, pero que es relativamente nuevo, lastimosamente. Debería ser mucho más antiguo aquí en Estados Unidos, y quiero aprender mucho más de lo que está pasando en América Latina. Como digo, con mucha humildad, sé de lo poco que sé sobre el tema en particular, y al tener la oportunidad de crear un programa de ingeniería fotónica desde cero, trae todos los inconvenientes pues de un montón de trabajo, que no hay una facultad de ingeniería ya establecida, etcétera, etcétera, pero trae todas las ventajas de corregir esos puntos de exclusión, ¿no? Entonces, estoy abierto a escuchar todas las recomendaciones que tengan y pues para trabajar juntos. Bien, con eso pues quiero agradecerles. Aquí está mi correo, aquí está mi WhatsApp. Tengo a muchos de ustedes en el WhatsApp a los que les doy un montón de mensajes, así que me disculpo. Estas semanas han sido bastante pesadas, pero no duden pues en contactarme, y bueno, agradecer de nuevo a Lenés por la invitación, y bueno, vamos a hacer una pausa aquí, no sé, la moderadora, para el taller y para las preguntas, etcétera. Por supuesto, Samuel, muchísimas gracias. Si podemos, antes final, al break, responder algunas preguntas que aún, digamos, quedaron en entero. Las voy a leer. Una de ellas es a propósito del coronavirus, ¿sí? De Juan José Arango. Pregunta, bueno, te saluda, sobre el licenciado Campo Juanes. Ha visto que una investigadora del MIT publicó un preprint sobre el estado de coronavirus con anillos resonadores. Pregunta si sabes la dirección que tiene este avance, si ha habido algún avance en esta dirección. Sí, hubo un llamado, bueno, gracias por la pregunta, y bueno, saludo pues a Juan José. Hubo un llamado del MIT inmediato después de que pasó esto de la emergencia, para todos los investigadores, lo que se llama un Rapid Action, que es pues un montón de recursos
que espero que iniciativas así se reproduzcan en toda América Latina, donde el MIT pues paró algunos proyectos no esenciales y dedicó esos recursos a todos los investigadores que tuvieran alguna idea para detectar coronavirus, para buscar la cura, para buscar, en fin, en general. Nosotros como comunidad fotónica pensamos pues en el censado, obviamente. Esto se propuso entonces dentro del marco de lo invisible, de lo que no podemos ver. Todas las moléculas tienen unas bandas de absorción, eso lo vamos a ver un poco, y de emisión también. Entonces eso lo vamos a ver un par de demostraciones en el taller. El coronavirus no es ajeno a esta generalización. Entonces, el coronavirus y los virus en general tienen una huella digital que llamamos un fingerprint en el espectro electromagnético. Es decir, a esas moléculas les gusta más moverse cuando la excitación es X o Y frecuencia. ¿Bien? Entonces, se pueden imaginar que hay unas frecuencias que, bueno, no pasa nada, y hay otras frecuencias en las que los átomos se van a mover, van a rotar, van a vibrar. Esa vibración, ese movimiento, etcétera, significa pérdida de fotones, ¿cierto? Porque entonces esas moléculas van a absorber la energía de ese fotón. Entonces, en mi espectro de salida, yo voy a ver una disminución en esa longitud de onda específica. Entonces, algo muy interesante en el sensado usando fotónica es, puedo diseñar el campo evanescente, como decía bien Juan José, para tener lo máximo posible, pero todavía que la luz no se me vaya a escapar. Yo necesito confinar la luz, transportarla de un punto A a un punto B. Bien, pero diseñar esa geometría lo suficientemente bien como para que esa interacción sea óptima con el coronavirus que pueda estar alrededor. ¿Ok? Entonces, eso no solo me ayuda a detectar si el coronavirus, o no importa qué, el metano, el nitrógeno, el oxígeno, está ahí, sino la concentración. Eso también es muy bonito en fotónica integrada, porque tengo información no solo de la frecuencia, sino que también tengo información de la potencia. Entonces puedo saber qué tanta potencia se me perdió. Bien, entonces tengo una manera de discriminar bastante bien, de distinguir de dónde viene esa absorción. Si esa absorción fue de la atmósfera, si fue del agua, del vapor en el ambiente, de la humedad, si fue de un virus, si fue de etcétera, etcétera. Entonces es el mismo principio físico que se ha venido usando, que hemos venido usando, digamos, para gases, pero ahora pues adoptado a coronavirus. Entonces sí, hay un preprint en este momento de algunos resultados y bueno, vamos a ver si de ahí sale algo útil pues para la gente. Bueno, muy bien, Samuel. También por aquí tenemos otra pregunta de Joan Henao. Pregunta que con respecto a los dispositivos que anteriormente mostraste, ¿en qué espacios de personas con discapacidades diversas se han hecho o probado los diferentes dispositivos con el de radio y qué impresiones han llevado? Perdón. Bueno, aquí sí necesito la ayuda de todos ustedes, porque yo sé que se ha usado sobre todo en astronomía, y de hecho Beatriz dio un ejemplo muy bonito de esto. Es el mismo principio físico de nuevo, eso también es la riqueza de la física, porque entonces hay un principio físico y eso se traduce en un montón de aplicaciones ingenieriles. Entonces recuerdan, bueno, imagino que todos ustedes, espero que sí, cuando Beatriz mostraba al final un dispositivo que cuando ella acercaba la lámpara sonaba de manera diferente, no solo en frecuencia, sino también en intensidad. Eso es básicamente el mismo principio aquí fotoeléctrico, es volver fotones en electricidad. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que se ha usado. Lo ha usado Beatriz en mostrar ejemplos de astronomía para poblaciones con discapacidades visuales. Entonces, transmitir esas ondas electromagnéticas, esa luz que viene del universo, en ondas sonoras, es escuchar al universo. Y eso no solo es verdad para personas con discapacidad visual. Eso nosotros también, como han visto, digamos, en Puerto Rico, que bueno, yo me siento bastante orgulloso de que eso esté en un país latinoamericano, todos los radiotelescopios que tenemos apuntando hacia el espacio. Eso nos permite ver, escuchar el universo en longitudes de onda a las que no tenemos acceso de otra manera. ¿Bien? Entonces, eso sería pues otra aplicación.
Am, de nuevo, mi llamado es a todos ustedes, al esto ser un encuentro, a que me ayuden ahí con experiencias que hayan tenido. Yo en lo personal no he trabajado con personas discapacitadas o con discapacidades reducidas, con capacidades reducidas hasta ahora, pero pues después de este evento sé que van a haber muchísimas oportunidades. En ese caso, si alguno de nuestros asistentes quiere participar haciendo alusión a alguna iniciativa en la que haya participado, adelante, pueden levantar sus manos y ya les habilitaremos allí su micrófono. Por lo pronto, Samuel, Marcela Duarte nos, solicita que si por favor podríamos ver la diapositiva número 29. También les queremos recordar que en Facebook estamos como ENESI, Encuentro Nacional de Enseñanza de la Ciencia para la Inclusión, y en Instagram como ENESI-oficial, y en YouTube como ENESI. Allí en Facebook y en YouTube se encuentran las grabaciones de las secciones que estamos teniendo. Bueno, yo creo allí Marcela ya la pudo ver. Bueno, con Sí, mucho gusto. Sí. Ya lo puse desde antes y gracias por... Esto es un proyecto en marcha, de hecho, y quiero agregar ahí, lo siento Valentina por interrumpirte. Es un proyecto en desarrollo todavía y la idea es también tener todo el feedback, todos los comentarios posibles. Si ven que algo no es lógico, si ven que algo no es claro, si les gustaría algo más como tipo concurso, no sé, concurso, eso se llama más como aplicaciones de aventura, donde se ganan puntos, en fin. Nuestra idea es volver este tipo de aproximaciones realistas en fotónica integrada en algo de uso masivo, que la gente juegue un poco con ello y que entienda qué significa usar un fotón, porque como les decía al principio, no son las mismas restricciones que la electrónica. O sea, no es que tenemos un contacto con otro, no es que tenemos que tener, digamos, todos los metales juntos, porque si no hay un corto. Aquí la luz interactúa con esas colitas que les decía evanescentes. Y de hecho, cuando se contactan, puede haber muchos más problemas de los que uno busca solucionar, porque entonces hay una estructura más grande que puede generar múltiples modos, en fin. Entonces, es una mentalidad un poco diferente. Y este cambio de mentalidad también nos va a impulsar a llevar un cambio de mentalidad hacia las comunicaciones cuánticas, que tampoco es algo de lo que llamamos sentido común, pero que esperamos que se vuelva así, porque ya hay varias aplicaciones comerciales y ya hay varias tecnologías a la vista. Pero entonces necesitamos que el público en general entienda qué es, porque de esa manera los que hacen las políticas también van a entender qué es y van a entender la importancia de financiar toda esta investigación, que va a traducirse también, es lo ideal con estos encuentros, en la inclusión pues, de más personas en estos desarrollos científicos. Bueno, por cuestiones de tiempo no haremos una pausa, sin embargo, queremos pedirles que por favor enciendan sus cámaras para que tomemos una fotografía. Mientras hacemos esto, José Velázquez pregunta para entrar a una maestría. Mientras todo enciende la cámara, aquí les muestro. Bueno, tengo que dejar de compartir pantalla, ¿verdad? Y veo que varios del grupo ya están enojados por el tiempo, lo siento, lo siento. Bien, aquí pueden ver que podemos cambiar el confinamiento, podemos cambiar el tamaño de la guía y pueden ver cómo cambia el modo confinado aquí arriba.
Entonces los invito de nuevo a que jueguen con eso. Todo está en línea, no necesitan bajarse ningún archivo ni nada. Y pueden diseñar, digamos, los materiales que usan. En fin, y díganos de nuevo cómo podemos mejorar la lógica de estas simulaciones. ¿Vale? Ok. Bueno, esperemos un ratito más, un poquitico a que acaben de prender las cámaras. A lo mejor se están peinando o algo así. Entonces, esperemos un momentito. Vale, pero cuéntanos por qué es la foto, porfa. Bueno, claro. La foto, pues verán que en la cotidianidad, si nos estuviéramos viendo, estaríamos, por supuesto, tomándonos fotos para recordar el momento, y pues ahora no se puede. Entonces, para que estemos aquí todos demostrando nuestra efectiva participación y bueno, a propósito de que la queremos colocar en nuestras redes y en las entrevistas que nos han estado haciendo aquí en Colombia. Bueno, yo creo que ya está quien la tome, Jimena, ¿sí? Después nadie la toma, la voy a tomar yo. Bueno, voy a contar hasta 5 y todos sonreímos. Entonces, a ver. Bueno, ahí estamos. Sí, muy bonita está Sibón. No hay problema. Bueno, sonreímos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí ya quedamos todos. Muchísimas gracias. Ya damos paso a... Muchas gracias, Samuel, por tu charla. Y damos paso al taller, ahora con Samuel. Nuevamente. Es multifacético, Samuel. Vamos a ver cómo hacemos esto. Todavía está grabando, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Samuel, perfecto. Ok, perfecto. Ahí pueden ver que por eso apagué todas las cámaras y entonces ya no me pueden ver. Pero es para que vean esta cámara de aquí. ¿Ok? Bien, ahí pueden ver mi mano. Aquí tengo varios dispositivos. Ahí fue movimiento rápido. Vamos a ver. Ahora voy a hacer solo, y me dejan saber también si no pueden escuchar. Voy a hacer solo unos experimentos que voy a hacer en este plano. Tengo aquí un principio. Bueno, vamos a ver. Esperen que voy a hacerles una demostración muy simple que todos ustedes pueden hacer en casa. De hecho, voy a encender otra de mis cámaras aquí. Ahí ven esa cámara. Sí la vemos, pero está hablando desde otro dispositivo, ¿no? Sí. Bueno, vale, sí, ahí está.
Bueno, aquí estoy hablando de mi celular. Déjenme apagar esto. Ahí está, ya lo siento. Tenía dos dispositivos abiertos. Bien. Aquí pueden ver que tengo, bueno, me toca desde el celular, así que un recipiente con agua, simplemente, ¿no? Y como les decía, este es un experimento muy básico, pero que nos sirve bastante para explicar el principio de refracción. Pueden ver ahí el nivel del agua, ¿verdad? Déjenme saber si algo no es claro. Tengo aquí una impresión de una flecha simple. Y lo que puedo hacer es que cuando pongo la flecha detrás, lo que va a hacer es cambiar de dirección, ¿no? Por eso lo puse también con el espectro, para que puedan ver hacia dónde apunta, que no es ningún truco pues de colores ni nada. Creo que ahí alcanzan a ver, ¿verdad? Muy bien, ok, gracias por el chat. Ok, entonces como pueden ver ahí, ¿qué funciona ahí? ¿Qué es lo que pasa? Déjenme apagar esto aquí ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que estamos jugando con las ondas, ¿no? Entonces estoy cambiando el índice de refracción y ese índice de refracción me cambia el camino óptico de los rayos. Para eso tengo aquí un experimento donde puedo demostrar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí pueden ver que tengo unos rayos láser, ¿no? Voy a ver si puedo apagar la luz para que lo vean mejor. Regálenme un segundo. Creo que ahí lo ven mejor. Bien, yo ahí lo veo bien. Déjenme saber en el chat también si algo no es claro, si debo hacer alguna pausa o algo así. Bien. Ok, entonces imagínense ahora que tengo una lente como estas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo a cómo hago la ingeniería, de nuevo, la ingeniería óptica de esta superficie, lo que voy a hacer es cambiar el camino óptico de manera diferencial, de manera diferente para cada rayo de los que llegan. Bien, esto es lo que llamamos una lente convergente. Y esta es básicamente la lente por excelencia con la que creamos, digamos, los objetivos de microscopio o las gafas que usamos para mejorar, pues, para corregir algunos defectos que tenemos. Y de eso va a hablar un poco más María en las próximas charlas. Bien, entonces imagínense que voy a poner esto aquí y como pueden ver, cada vez que un rayo es afectado, cambia la dirección. Bien, si voy al siguiente rayo, cambia la dirección. Y miren que cuando esos dos rayos cambian de dirección, hay un punto donde se cruzan. Miren que llegan paralelos, pero como la superficie que tocan cada uno tiene una curvatura diferente, de la salida, el slope, es diferente para los rayos de salida. Bien, entonces como es diferente, va a haber un punto de cruce. Esto es lo que llamamos el foco, el punto focal. Bien, aquí no estamos en una copropagación. Bien, aquí no estamos en el eje óptico. Entonces, si muevo esto al eje óptico, lo que va a pasar es que los rayos se van a juntar en un punto. Entonces, miren que si tengo alguna aberración o si tengo algún cambio en la geometría de esta lente, lo que me va a generar es unos rayos diferentes. Bien. Entonces, imagínense, qué bonito es tener esto en un punto que se llama el foco. Entonces, juntar todos los rayos que vienen del infinito porque son paralelos. ¿Ok? Cambio la dirección y tengo aquí algo que se llama el punto focal. Esto va a ser esencial en toda la óptica y la fotónica. Yo voy a usar esto incluso en mi fotónica integrada. Yo voy a usar este principio para focalizar la luz. Recuerden que yo les decía que uno de los problemas fundamentales de nosotros en óptica integrada es cómo acoplar la luz. Y la respuesta es con lentes, diseñando la geometría de los materiales que tenemos para enfocar la luz, para juntar los rayos en un punto específico que quiero. ¿Bien? Ahora, imagínense algo diferente y es, imagínense que voy a poner mi pantalla aquí. Es decir, mi ojo va a estar aquí. ¿Qué pasa en este punto de aquí?
los rayos están más juntos de lo que estaban a la entrada. ¿Qué significa eso para mí? Para mi ojo, para mi percepción visual. Que estoy viendo mi objeto, que estaba en el infinito, aquí, más pequeño. ¿Bien? No solo eso, sino que si me pongo aquí, ¿bien? Voy a ver el objeto más pequeño de lo que está a la entrada, porque los rayos están más juntos de lo que estaban a la entrada. ¿Bien? Sino que lo voy a ver invertido, porque miren que el rayo que viene de abajo, bueno, en este caso, para ustedes no sé si es abajo o arriba, creo que es arriba, creo que mi cámara web está invertida. Este rayo de aquí va a salir en lo más alto de aquí, ¿no? A ver, esperen. Este de aquí va a salir por acá. ¿Bien? Entonces lo que llamamos inversión de la imagen. ¿Ok? Y miren que de acuerdo a dónde me ubico como observador, voy a poder jugar con el distanciamiento de esos rayos. Ese distanciamiento de rayos significa el tamaño de mi imagen. Eso es un concepto poderosísimo. Ese es el concepto originario de los microscopios y los telescopios. Entonces yo agrego muchas más lentes. Entonces, los microscopios y los telescopios actuales tienen cientos y cientos de lentes para corregir aberraciones, etc. Mira que por mejor que yo quiera jugar con esto, miren que siempre va a haber alguno que otro rayo que es desobediente, digamos, que no está exactamente en el punto. Creo que hay una sobresaturación y ustedes no lo alcanzan a ver muy bien, pero aquí en la salida pueden ver que no salen exactamente simétricos, ¿no? Y por bien que haga el diseño de una sola lente, nunca va a ser suficiente. Entonces, lo que tienen que hacer los ingenieros oftalmológicos o los optómetras es empezar a jugar con varias lentes para empezar a corregir eso. Porque estos defectos son mucho más notorios cuando se juega con longitudes de onda diferentes. Entonces, la dispersión cromática, se llama cromática de cromos, de color, es porque cada color va a experimentar un índice de refracción diferente en el material, entonces va a cambiar de camino óptico de una manera diferente. Bien, entonces para eso va a tener que empezar a jugar con varias lentes, con varios materiales, para poder corregir ese punto de enfoque. Bien, ok. Ahora, digamos que voy a poner una lente divergente. Esta es convergente, converge, los rayos convergen. Bien. Una lente divergente tiene el sentido complementario. Entonces, mire que yo puedo tener esta y puedo tener esta, y ahí pueden ver que tiene más o menos la misma curvatura. Si pongo mi lente divergente aquí, pues los rayos van a diverger. Bien, se van a separar aún más. Pueden ver cierto eco, entre comillas, es una reflexión que se devuelve. Bien, eso es lo que a veces se llama una imagen virtual. Bien, ok. Miren que si pongo entonces una compensación de la divergente encima de la convergente, la salida es la misma. Si el poder óptico de ambas es igual, bien, se compensan. Miren que si quito una, boom, la convergente domina, y si quito la otra, boom, la divergente domina. Entonces miren que yo puedo empezar a ingeniármelas, a jugar con la distancia. Entonces voy a poner esta aquí y voy a poner esta aquí. Miren que los rayos van a tener un punto focal diferente. Con la distancia, miren que puedo empezar a jugar con este diseño. Eso es lo que yo llamo ingeniería. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, no veo ninguna pregunta en el chat. Ok, bien. Algo fundamental, antes de pasar al segundo punto, es que puedo tener cualquier geometría. Por ejemplo, imagínense esta. Esto es una esfera, o bueno, circular. No es una esfera, es un círculo. Es un círculo plano en la otra dimensión, en la altura. Bien, entonces esto es una lente esférica, que es la idealización cuando se hace la aproximación parabólica en sus cursos de óptica. Entonces se hace, porque es mucho más fácil de fabricar una esfera, y se hace una aproximación parabólica porque las matemáticas son mucho más fáciles. Entonces la idea es que los rayos están lejos, no están lejos, perdón, están muy cerca,
están muy cerca, del eje óptico, del eje axial. Entonces, esta partecita de aquí se puede aproximar con una parábola. Bien, pero cuando impactan en muy diversos puntos pueden ver que las aberraciones son impresionantes. Es muy difícil controlar una esfera total si el impacto es en todas partes. Bien, ok. No solo con las esferas, sino también con cualquier tipo de estructura. Este es un triángulo. Este triángulo me gusta porque me sirve para explicar otro concepto que se llama la reflexión total interna. Esto lo que me va a ayudar es a entender que la luz no solo cambia de dirección, como pueden ver aquí, nada nuevo, es lo que les explicaba antes. Solo que ahora lo que estamos haciendo es usar esta geometría. Entonces, como pueden ver, aquí cambia de dirección el rojo. Si empiezo a jugar con diferentes longitudes de onda, lo que voy a obtener es un efecto de prisma, y eso es lo que se ve con un prisma. Con un prisma, cuando yo impacto, los rayos van a seguir caminos diferentes, y lo que veo al final es un arco iris. ¿Bien? Ok. Miren que este triángulo también lo puedo usar para crear este fenómeno tan bonito, que es hacerlos devolver. Miren que atrapé la luz. Ningún rayo de luz es capaz de pasar a mi lado izquierdo. Bien. Miren que si la roto un poquito, la luz puede escapar otra vez. Pero miren que si el diseño está bien hecho, la luz queda atrapada y no tiene manera de salir. Bien, ese es el principio físico de las fibras ópticas. Entonces, así es como yo puedo diseñar un material, bien, atrapar la onda electromagnética en ese material y mover esa onda electromagnética donde yo quiera, que en este caso es, por ejemplo, desde su llamada en Colombia, en Pereira, en Bogotá, en México, a los data centers, porque estoy atrapando esa luz que está saliendo de sus computadores, y la traduzco a una señal eléctrica que luego se vuelve otra señal fotónica que va a viajar aquí a Estados Unidos, donde tengo mi computador, y puedo ver lo que están poniendo en el chat, por ejemplo. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, espero que esté claro. Samuel, por ejemplo, Víctor Díaz nos dice intensidad. si puede presentar alguna enfermedad que tenga errores voy a traer un reflexión. Denme un segundo. Vale, creo que no te escucho. Cuando tengo un control remoto. Samuel. Aquí lo tengo, pueden ver. Samuel. Un poquito más de luz aquí. Escríbele en el chat porque creo que no te está escuchando. Okay. Creo que no tiene los audífonos ahí. Ahí lo pueden ver, ¿no? Espero que esta cámara no tenga una protección, pero la idea es que este control remoto funciona con rayos infrarrojos. Por eso es que no lo podemos ver. ¿Bien? Ok. Pero miren que si yo apunto esto a mi cámara web, ahí no puedo ver nada. Pero lo que quiere decir es que esta cámara tiene una protección, tiene un filtro de los rayos infrarrojos. Pero mire que para otros no los tienen. ¿Si alcanzan a ver ahí la luz? Incluso puedo poner algo que lo va a reflejar. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien. No los escucho. Regálenme un segundo. Boom. Ahí ya los escucho. Gracias. Samuel, Víctor Díaz dice que si podrías presentar alguna enfermedad con errores de refracción, que su patología se deba a ello. Bueno, gracias por la pregunta y gracias por el chat, porque no me había dado cuenta que tenía esto apagado. Como estaba mostrando la otra cámara antes, esto es la primera vez que hago una demostración así en vivo. No, yo no conozco ninguna y para eso sí te recomiendo que estés pendiente de la charla de María. María Viñas es una especialista en problemas oftalmológicos y en corrección visual. Ella con seguridad va a tener
muchos más detalles al respecto. Bien. ¿Más preguntas ahí? Entonces, miren, para volver pues al hilo. Aquí tengo un control remoto. Ustedes han visto esto. Ya muchos de ustedes pues usan Bluetooth, etcétera, etcétera. Todo eso son ondas electromagnéticas que no podemos ver. ¿Bien? La ventaja aquí, y lo que me gusta mostrar en este experimento tan simple, es tomen su control remoto. Creo que los iPhones tienen una protección también, un filtro, pero los Androids en general no lo tienen. El silicio, que es de lo que está hecho, es una cámara CMOS, es una cámara de silicio, que es lo que uso también para mi óptica, para mi fotónica integrada, es sensible hasta 1100 nanómetros. Entonces, mi cámara, en principio, de silicio, es capaz de ver hasta 1100. ¿Bien? Y por eso esta longitud de onda que está en el infrarrojo, es decir, en una longitud de onda que yo no puedo ver con mi ojo, si yo lo pongo directamente en mi ojo no voy a poder ver nada. Inténtenlo, pero miren que ahí puedo ver incluso que hay una luz y que no solo es una luz, sino que es una luz modulada. Y pueden ver la reflexión de mi dedo pulgar. Esa modulación es la que le está diciendo a mi televisor qué hacer. Y cada tecla que hunde en mi control remoto va a transmitir una información diferente, de acuerdo a esa modulación. Entonces, mira que estamos cerrando el círculo otra vez. O sea, estamos aquí hablando de modulación todo el tiempo y de usar efectos electroópticos y traducción de señales ópticas en eléctricas y eléctricas en auditivas, etcétera, etcétera. Bien. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Todo está ahí claro? All right, muy bien. Ahora, déjenme mostrarles otro experimento muy simple, y es lo que ven cuando tenemos un CD. Aquí tengo un CD normal, tengo una lámpara, y tengo aquí la generación. Esto está bastante intenso, ¿no? A ver, ¿cómo puedo? Aquí veo la saturación, pues, que estoy presentando. Es una lástima que esté tan fuerte. A ver, es que así. Bueno, ahí funciona un poquito mejor. Como pueden ver, esto es un arcoíris, básicamente. Es la información espectral que tengo en esta lamparita de aquí. Miren que es una lámpara de luz blanca. La estoy iluminando en una rejilla de difracción, que es mi CD, mi disco compacto. O ahí se puede ver mejor, de hecho, abajo. Bueno, como digo, es la primera vez que lo intento. Ahí pueden ver el orden. Y ese orden es físico, ese orden es siempre el mismo. No sé si ustedes se han dado cuenta o han intentado, pero cada vez que van a un arcoíris, miren en qué orden está la luz. Siempre está en el mismo orden. ¿Por qué? Por los caminos ópticos, por la energía. Entonces, estos colores que tenemos aquí, entonces miren que el blanco, la luz blanca no es en realidad blanca, sino una composición espectral de todos estos colores, juntos, que mi ojo no es capaz de distinguir. Para distinguirlos, todos viajan al mismo tiempo. Y mi ojo lo que interpreta es una luz blanca. Pero lo que hay ahí es un contenido espectral impresionante, al que puedo acceder, el que puedo analizar usando dispositivos como cámaras, como espectrómetros, como, en fin, medidores de potencia, en fin. Entonces, fíjense bien de nuevo en el orden. Miren que el orden va del rojo al violeta, y ese es el origen del nombre de los siguientes componentes espectrales. Se llama ultravioleta porque ese es uno de los lugares finales del espectro visible, y se llama infrarrojo porque ese es el otro extremo. Entonces miren, siempre va del rojo al violeta. Estamos hablando del rojo más o menos a unos 700 nanómetros, me corrigen si me equivoco, y el violeta más o menos, el azul, a unos 400 nanómetros. De ahí para abajo o de ahí para arriba son longitudes de onda que no puedo ver. Y de hecho aquí en esta lámpara con seguridad yo tengo componentes infrarrojas, pero mi descomposición no me permite acceder visualmente con mi ojo a esa descomposición, a esa parte que está en el infrarrojo. Bien, y se llama infra es porque la energía es más pequeña que el rojo. Y ultra es porque la energía es más alta que el violeta, ultravioleta. Bien.
Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, ahora unamos esto con otro concepto que es atrapar la luz. Miren que tenemos una guía de onda gigante, un pedazo de acrílico circular, o bueno, cilíndrico, lo pueden ver. Y miren que si inyecto la luz propiamente, miren que la luz aquí está dispersa. O sea, está sufriendo una luz incoherente, va por todas partes, en fin. Miren que si la pongo en este objeto, queda atrapada dentro del objeto. Bien, miren que sale aquí. Casi toda la intensidad sale aquí. Hay un montón de dispersión, pues porque no es un material muy bien elaborado. Pero miren que si quito la luz, no hay nada. Si pongo la luz, queda atrapada aquí. Bien. Miren, estoy usando el mismo principio que les mostré con el triángulo, ¿no? Estoy obligando a la luz a reflejarse internamente hasta que llega a la salida. ¿Ok? Y esto es verdad para todas las longitudes de onda. Miren que la salida también es blanca. Es decir, eso está pasando para el rojo, para el violeta, para el azul, para el naranja, en fin, para todas las longitudes de onda. ¿Bien? Y eso lo podemos ver pues con otras demostraciones que no voy a mostrar aquí. Ok. Siguiente ejemplo. Un ejemplo para mostrarles sobre la luz invisible. Aquí tengo algo que me llegó con unas gafas que compré, estas gafas que compré, que se supone que son para el ultravioleta, para protegerse del ultravioleta que sale de los computadores, de los celulares, etc. Siempre hay que ser escépticos, ¿ok? Siempre verifiquen, porque hay un montón pues de compañías y de productos que son pseudociencia, digamos. ¿Bien? Lo que me gustó de este producto en particular es que viene con un paquete, que viene aquí, con una tarjeta y con una fuente. Esta fuente es una fuente de ultravioleta. Yo no sé qué tan segura sea médicamente, por eso no me la pongo directamente a los ojos. Pero lo que ellos recomiendan es hacer la prueba, digamos, teniendo esto, poniendo el ultravioleta aquí. Y miren que después de mostrar el ultravioleta, esto se vuelve negro. Es una ingeniería de materiales. Miren que él se empieza a relajar, el material se empieza a relajar y eso se empieza a poner blanco otra vez. Miren, yo estoy excitando el material con la luz ultravioleta para que cambie de estado. Por eso me gusta este ejemplo, ¿no? Entonces, miren que puede usar la luz para cambiar las propiedades del material, que es lo que les decía con óptica no lineal. Ahora, si pongo mis gafas como protección, digamos, ahora voy a poner esto ahí, vamos a ver si me da con mis dos manos. Entonces, miren, tengo mi fuente, y entre la fuente y mi detector, tengo mis gafas. Y pongo ahí, miren que la intensidad visual, lo que veo en el visible, es muy similar. No veo ninguna diferencia. Miren que lo estoy exponiendo algunos segundos, ¿vale? Lo voy a poner incluso más. Miren que si lo quito, no está negro. Es decir, efectivamente mis gafas, estas gafas de aquí, están absorbiendo esos rayos ultravioleta que están saliendo de esta lamparita de aquí. Miren, la vuelvo a poner sin las gafas. Y miren que si quito esto, queda expuesto. ¿Bien? Entonces miren que así no podamos ver esas longitudes de onda, la infrarroja con el control remoto o la ultravioleta con esta lamparita. Es luz que está ahí y es luz que podemos usar. Y es luz que podemos usar para biología, para sensado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ok. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, hay unita. Ok, preguntas. Samuel. Pregunta John Cano que en caso de curvar la fuente usando el tubo acrílico, ¿cómo se vería? Eso es lo que vamos a hacer con fibras. Y también pregunta Juan Camilo, no sé si la resolveremos en el momento o más adelante, que si así funciona la tecnología reflex de las gafas para el computador, ¿cierto? ¿Qué es la tecnología reflex?
La verdad, no sé si Camilo Vamos a ver si o nos puede- Sofía Tascón nos quiera contar a qué se refiere específicamente. Ok, y lo de curvar la fuente. Ok. Sí, sí, sí. Sí, es lo mismo. Ujú. Bien. Ok, vamos a ver entonces cómo podemos curvar esa guía de onda. Ok. Bien. Más preguntas ahí. Tengo varios experimentos aquí. De hecho, vamos a hacer uno último. Tengo un montón que a mí me encanta hacer estas cosas. Entonces, bueno, no duden en pararme en cualquier momento. Yo tengo un polarizador lineal aquí. Miren que el polarizador lineal, cuando yo lo roto, bueno, no pasa nada con la imagen, ¿no? Es, digamos, una lámina opaca. Esto es para jugar con otra de las propiedades de la luz, que es la polarización. La polarización de una fuente como estas es aleatoria, ¿bien? Va en todos los sentidos. Cuando la paso a través de esto, es una polarización lineal, pero mi ojo no es capaz de distinguir en qué sentido está la polarización. Mi ojo solo distingue intensidades. Entonces yo solo puedo detectar que esta lámina, como es un poquito gris, pues disminuye un poquito la intensidad, pero si roto la lámina, no voy a poder saber en realidad en qué dirección está el campo eléctrico, que es lo que me está diciendo la polarización, en qué dirección está oscilando el campo eléctrico. Bien, ahora hay una ley muy importante que se llama la ley de Malus, que yo la uso todo el tiempo y que se usa todo el tiempo para controlar la intensidad en dispositivos. Es decir, yo voy a jugar con dos polarizadores lineales y rotándolos, se pueden imaginar que si solo pasa una línea, solo cuando estén alineados totalmente voy a tener toda la transmisión, pero cuando estén perpendiculares voy a perder toda la transmisión. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo. Aquí está un polarizador y se me perdió el otro grande, así que voy a usar uno pequeñito, pero van a poder ver el experimento. Y miren que cuando roto el pequeñito, porque hay mucha intensidad ahí, hay que quitarle un poquito. Y cuando lo roto, se vuelve negro. Ahí significa que está perpendicular. 90 grados, transparente de nuevo. 90 grados, se vuelve negro otra vez. Bien. Entonces, miren que les estoy demostrando que yo estoy bloqueando la luz jugando con la dirección del campo eléctrico que pasa o que no pasa a través de estos dos polarizadores. Bien, está claro. Miren que con la rotación, esto sigue experimentalmente una ley de coseno cuadrado, con el ángulo entre los dos polarizadores. Es una experiencia muy bonita que se puede hacer en cualquier laboratorio. Y para eso incluso pueden usar dos polarizadores lineales que son muy baratos. De hecho, hay gafas de sol de las más baratas. Son polarizadores lineales básicamente. Y la idea es cortar la luz reflejada que viene del mar o que viene de una piscina o de una alberca, creo que llaman en México, de una fuente de agua, incluso una fuente clara de vidrio en la superficie. Cuando se refleja y viene hacia el ojo, esas gafas baratas son un polarizador lineal que va a bloquear esa luz porque esa luz viene linealmente polarizada. ¿Bien? Ok. Entonces, traten con una cámara en sus casas, una cámara web, puede ser de su ordenador o de su celular, y con gafas de las más baratas que puedan encontrar de sol. Tomen dos de ellas y hagan el ensayo. Incluso, muchos de los celulares están polarizados. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, tengo mi celular, miren que si roto esto, cambia de intensidad cuando roto uno solo. Es decir, la luz que está saliendo de mi celular está parcialmente polarizada y tiene una tendencia muy lineal. Miren, cuando lo paso por el lineal, casi que se extingue toda. Bien, entonces hagan el ensayo con polarizadores con sus celulares o con sus computadores. Bien, ahora, algo muy bonito que pasa aquí es que yo puedo tomar un objeto translúcido, como este. Miren, nada por aquí, nada por allá. Cuando empiezo a rotar esto, no hay nada especial. Voy a ponerlo sobre mi placa polarizadora lineal. Miren que si la roto no pasa nada. De nuevo, nada por aquí, nada por allá.
Pero miren que si pongo el otro polarizador, lo voy a poner al frente de la cámara para bloquear la mayor cantidad de luz posible. Miren que cuando roto esto, si me cambia algo. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Hay ciertos colores diferentes. Miren, sin polarizador lineal, con polarizador lineal. ¿Sí ven esos colores de aquí? Entonces miren qué bonito es este fenómeno electromagnético. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que cuando esa luz, como esto es translúcido, la luz pasa a través del material, pero no pasa sin ser afectada. El problema es que mi ojo no es capaz de reconocer esa afección. Mi ojo necesita una ayuda, ¿bien? En este caso este polarizador, para poder ver qué es lo que está pasando ahí. Y miren, eso lo que me está diciendo es que hay un punto de presión más alta en ese lugar. Los átomos están organizados de una manera diferente, en cada parte donde hay un color diferente. Esto fue una técnica usada hace muchos años, ya se hacen cosas mucho más precisas, para análisis de estructuras. Pero lo que uno puede hacer es, por ejemplo, hacer un modelo a escala y ver dónde están los puntos de presión en las columnas, etcétera, para saber dónde hay que poner refuerzos. Tiene que aquí, por ejemplo, si yo ejerzo una presión, los colores cambian. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el orden de los átomos. Y puedo incluso predecir dónde se va a quebrar. ¿Bien? Ok. ¿Más preguntas? ¿Estuvo bien eso? ¿Estuvo claro? ¿Quieren verlo otra vez? Pues sí, lo puedo ver ahí. Creo que se lo puedo rotar así. Ahí está. Miren que si quito el polarizador, no se ve nada. Tiene que haber un punto de presión ahí importante, que es justo pues donde termina esta espátula, y que de hecho es donde tengo algunos defectos ya, donde sé que se va a quebrar más fácil. Bien, ok. Dice Hugo, por favor, no entiendo, por favor. Bueno, me pueden ayudar ahí con la pregunta. Se refería al momento que preguntó si volvíamos a observar el último experimento. Entonces, Ok. Bien, yo que por favor. Ok. Sí. Muy bien. Más preguntas hasta ahí. Entonces ya vemos polarización, ya vemos luz invisible en el ultravioleta y en el infrarrojo. Les mostré que es posible traducir eso en el visible, bien sea en el material de testeo que estaba usando de la tarjetica que uso con mis gafas, o bien sea usando mi cámara CMOS, mi cámara de silicio, para ver los rayos infrarrojos de mi control remoto. Bien, ok. Más experimentos. Yo sé que muchos de ustedes de capítulos estudiantiles tienen un montón de cosas mucho más originales que esto. Entonces, también los invito a que hagamos más encuentros para compartir experiencias y compartir sobre todo experimentos con materiales baratos o de bajo costo. No sé si barato sea una palabra usada universalmente en Latinoamérica. Bien, ok. ¿Algún otro experimento? Déjenme ver. Ok, voy a usar mi celular ahora sí. Cuando use mi celular, tal vez se van a marear, entonces me avisan si está bien. Voy a cortar el sonido en mi ordenador por el momento. Ahí alcanzan a ver. Yo no alcanzo a ver nada. ¿Cómo se alcanzan a ver? Ok, yo porque no veo nada en mi otro ordenador. ¿Qué desea que veamos? Mi cámara. Pero sí, Solo la cámara. Se ve bien la imagen. Está aquí. Sí, se ve muy bien. Y yo porque no alcanzo a ver. Bueno, en fin, lo siento. Ahí me van diciendo. Yo quiero ver qué es lo que están viendo ustedes para no perderlos. Esto es un montaje experimental. Déjenme ver si aquí... Ok, aquí lo puedo ver ya.
Déjenme encender las luces, ¿vale? Entonces aquí pueden ver más o menos el laboratorio. Como les dije, se van a marear un poco, porque me voy a mover muy rápidamente. Ok. Bueno, aquí pueden ver montajes experimentales que usamos aquí en óptica y fotónica. Pueden ver que esto es luz infrarroja también que sale de aquí y la controlamos con estos dispositivos que son espejos. Un espejo se refleja, llega aquí y bueno, va a otros dispositivos en el laboratorio. Lo que les quería mostrar hoy es este montaje que usamos para enseñar un curso de óptica integrada y es para discutir el problema de cómo inyectar luz, cómo tomar luz del exterior, del espacio libre que decimos, y ponerla en una guía de onda. Entonces esto va hacia la respuesta que decía, ¿qué pasa si empezamos a crear un bending o a crear pues un radio en estas guías, en las fibras? Es una fibra típica, una fibra de sílice, que es dióxido de silicio. Es un material muy refinado, digamos, en la industria. Por eso es que tenemos tan poquitas pérdidas, por eso es que podemos usar kilómetros y kilómetros de esta fibra. Y lo curioso es, para los que no sabían, es que nosotros usamos 1550 nanómetros, es porque ese es el punto mínimo de pérdidas de este material. Entonces lo que nos, comillas, obligó a usar esa longitud de onda fue este material, y este material se consigue básicamente de la arena. Entonces hay un montón de silicio en el mundo, no se pueden imaginar, de dióxido de silicio en particular, que podemos usar para crear fibras. Y si esas fibras son óptimas a 1550, entonces vamos a mover todas las telecomunicaciones a 1550. Eso es haciendo la historia larga bastante corta. Entonces vayan a la historia, lean todo esto, es bastante interesante, porque así es como se están definiendo, digamos, los estándares ahora para otro tipo de cosas. Por ejemplo, qué material se va a usar para los transceivers del futuro, qué material se va a usar para los circuitos cuánticos del futuro. Entonces ya ustedes pueden hacer parte y deben hacer parte de esa discusión, ¿vale? Ok, entonces miren lo que tenemos aquí. Tenemos un láser, ahí tienen Thorlabs también. Tienen aquí la fuente, entonces pueden ver que esto se alimenta eléctricamente. Esta parte eléctrica se va a convertir en fotones. Bien, esos fotones van a salir aquí. Entonces déjenme usar mis gafas de protección. La protección es bastante importante porque ese sí tiene potencia alta. Bien. Bueno, eso me sirve también para poner la cuña ahí de protegerse cada vez que lleguen al laboratorio, ¿vale? Ok, entonces esto va a ser una longitud de onda en el verde. Esto va a salir de aquí, es un láser, entonces es una luz coherente, bastante colimada, es decir, no se va a dispersar mucho en el espacio con propagación. Aquí tengo un diafragma, este diafragma lo puedo abrir o cerrar. Creo que ya se están mareando porque no lo estoy poniendo vertical, lo siento. Bien, ahí. Lo puedo abrir o cerrar de acuerdo a lo que necesite. Y esto nos sirve bastante para verificar la organización de mis dispositivos. Aquí tengo una lente que va a funcionar exactamente igual a como les expliqué antes. Aquí hay una curvatura, y obviamente pues no lo voy a tocar, pero está aquí adelante. ¿Sí? Eso está curvado en el espacio. Y lo que va a hacer es focalizar la luz a ese puntico pequeñito que ven ahí, que es donde tengo mi fibra. Bien, entonces miren, estoy usando los conceptos que ya les expliqué. Estoy usando el concepto de focalizar la luz usando un material que es el vidrio. Estoy usando el concepto de convertir la electricidad en fotones, en luz. Bien, y estoy usando el principio de focalización de refracción, es decir, estoy ingeniándomelas para un material específico, que en este caso es el vidrio, este vidrio, para una forma geométrica que me va a permitir tener toda la potencia en un punto específico. Bien, entonces voy a encender mi detector de potencia, aquí está. Entonces mi detector de potencia me va a decir, a ver si tengo luz aquí, ahí está, qué longitudes de onda tengo, etcétera, etcétera, cuál es la frecuencia que estoy midiendo. Y miren que entonces tengo mi fibra, voy a inyectar luz aquí, la luz va a estar guiada, no importa la forma que tenga, ese es el poder que tengo aquí. Puedo confinar la luz y hacerla propagar como yo quiera.
En este caso, pues, por ejemplo, en esta llamada de Estados Unidos hacia sus computadores. Bien, aquí tengo la salida y la salida llega a un detector de potencia que tengo aquí. Ups, ahí se giró la cosa. Voy a girarlo otra vez. Un detector de potencia, aquí tienen la potencia y la referencia de Torlabs, por si lo quieren ver en internet, cuáles son las características. Entonces miren que cada elemento de estos tiene un montón de ingeniería detrás. Ustedes se pueden ir a la página de Torlabs o a la página de cualquier proveedor y buscar, bueno, qué longitudes de onda emite esto, cómo es el espectro, cómo es la alimentación, cuántos voltios son, está conectado a qué, al sistema europeo, al estadounidense, al americano, al de América Latina, en fin, hay un montón de decisiones que hay que tomar antes para estandarizar este tipo de experimentos. Muy bien, que vamos a ver si se me funciona. Entonces voy a encender el láser. A ver si... No sé si ahí lo alcanzan a ver. Si pueden escribir en el chat. Sí se alcanza a ver, Samuel. Bien, dice de verde. De hecho, puedo poner mi mano aquí. No es lo suficientemente potente pues como para quemarme. Y no está en el ultravioleta, que es lo que pues puede quemar las moléculas de agua. Entonces pueden ver el haz de luz verde que va a pasar por aquí. Entonces miren que si lo cierro lo suficiente, voy a poder ver qué parte de él no pasa. Entonces esa es la idea con este iris. Miren que llega aquí, no está muy bien alineado, entonces es la tarea que tenemos. Miren que la salida está enfocada aquí. Y esa es la idea. Entonces miren cómo enfoco la luz. Esos rayos que van a pasar aquí, miren que no los puedo ver así. Solo los puedo ver cuando se dispersa. Cuando tengo un obstáculo en la mitad. Y esa es la idea. Que todos los fotones se vayan de manera directa y alimenten pues esta fibra. ¿Vale? Ok. Déjenme ver aquí. Estoy cambiando aquí las propiedades de esto. Esto debería estar funcionando ya. Bueno, dice que está muy alto. Entonces creo que ya sé por qué es. Porque están todas las luces encendidas. Entonces miren. Esto no es capaz de distinguir el tipo de frecuencia. Es decir, está tomando toda la luz del ambiente y me está diciendo está muy alta la potencia que estoy midiendo. Bien. Para eso tengo que cambiar la escala. Pero en lugar de hacer eso voy a apagar las luces. Porque mi inyección es bastante mala. La verdad no tuve mucho tiempo de... Bien, creo que este es suficiente. Aquí pueden ver la inyección, ¿no? Entonces, mire que no está muy bien alineado. Entonces, voy a tratar de rotar esto un poco. Como siempre, la cuestión no funciona muy bien cuando uno hace el experimento real, ¿no? Bien, pero ahí pueden ver la llegada de la luz y vamos a ver si logro inyectarla. Esto estaba alineado hace unos segundos, pero bueno, ahí pueden ver el problema. ¿Alguna pregunta mientras alineo esto? Déjenme apagar esto. Ahí ya se puede ver un poquito mejor. Si ven un poquito de verde dentro de la fibra, cuando quito la luz, no se ve. Entonces lo que eso me está diciendo es que la luz verde está, de hecho, dentro de esta guía. Miren que si yo
volteo esto, sigue siendo verde. ¿Sí lo ven? Entonces, miren que yo puedo hacer mover esta fibra como yo quiera y hacer ir la luz verde hacia donde yo quiera. ¿Bien? Miren que si la quito, no hay nada. Y puedo ver verde, es porque este material tiene algunas pérdidas en el verde, ¿no? Eso es lo que me permite ver, o sea, los fotones verdes que están escapando de esta fibra son los que vienen a la cámara o los que vienen a mi ojo. Y eso no es lo que yo quiero en telecomunicaciones. Pero hacemos este experimento en el visible, es porque se puede ver primero, pues con los ojos, y segundo, porque esa es la idea, que se vea cuando los estudiantes inyectan la luz. Bien, porque en el infrarrojo, como es tan eficiente, no se alcanza a ver. Así sea con una cámara infrarroja, solo se alcanza a ver a la salida, que es lo que vemos aquí. Miren que tienen un puntico verde. ¿Qué lo ven? Y ese punto verde lo que me está diciendo es que todavía hay fotones verdes a la salida. Fotones guiados que salen hasta allá. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, creo que ya van siendo las 7:30. Este es el experimento último que les quería mostrar porque es la conexión que hacemos con fotónica guiada. Y esto es exactamente lo que hacemos en circuitos integrados. Lo que hacemos es usar un láser, usar una lente, pero esas lentes son lentes fibradas. Es decir, vamos a jugar con las formas, pero ahora una fibra, y vamos a traer la fibra muy pegada al circuito fotónico. Es el mismo principio físico, pero ahora estamos hablando de escalas de micrómetros en lugar de centímetros, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Bien? Ok, déjenme encender de nuevo el otro computador para las preguntas finales. Y de nuevo, hay un montón de experimentos que podemos hacer en el futuro cercano. Bien, aquí volví a este computador. Como pueden ver, tengo mis lentes de seguridad. ¿Y a qué más veo? Ok, muy bien. Tengo de nuevo un montón de experimentos que mostrarles, pero el tiempo es limitado y bueno, soy consciente que es viernes en la noche. Así que de nuevo les agradezco a todos por la atención. Y de nuevo, si tienen ideas, esto es un encuentro, esto es un lugar para crear nuevas iniciativas y acciones. Así que, bueno, de nuevo les agradezco a todos y en particular al grupo de NESI por la invitación. Por supuesto, Samuel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su pequeño hogar allá en el laboratorio y por supuesto por la conferencia y más por toda la colaboración que hemos tenido en el evento. Bueno, esto es todo por hoy. En caso de no tener algún comentario o alguna participación en específico, muy buena la charla, comentan en el chat, excelente, súper sorprendidos y bueno, súper bacano ahí para entender un poco más con el colombiano de Medellín. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a la charla. Esperamos verlos el día lunes. Nos veremos hablando sobre enseñanza a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias. La grabación se ha detenido.